Capítulo 3. Explicaciones y revelaciones tras la captura de Graviton por parte de S.H.I.E.L.D. y mientras intentaban recuperar el Helicarrier, el director de S.H.I.E.L.D., junto con los recién formados Vengadores, se dirigió a la Torre Stark. Allí, Ead Blast descubrió que las identidades secretas eran prácticamente inexistentes en este universo, ya que los héroes revelaron sus nombres al alienígena. Ant-Man era un científico llamado Hank Pym. La avispa era la asistente de Hank, Janet Van Dyne, aunque Ben intuyó que había algo más entre ellos. Hulk era un científico llamado Bruce Banner, quien aparentemente poseía una personalidad distinta, similar al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Thor era, en realidad, el Thor de la mitología nórdica. Y así sucesivamente hasta Iron Man, también conocido como Tony Stark, el dueño del edificio. Los Vengadores y Fury se encontraban ahora en la oficina de Stark, esperando la explicación de su peculiar compañero de equipo, su amigo alienígena capaz de cambiar de forma. Ead Blast se encontraba frente a los héroes residentes de esta dimensión, aún con sus trajes, excepto Tony y Hank, que se habían quitado el casco y la máscara respectivamente. No estaba seguro de si debía estar haciendo esto. Todos eran completos desconocidos para él, pero habían arriesgado sus vidas por él durante la lucha contra Graviton y también estaban dispuestos a luchar contra los militares para evitar que se lo llevaran. Al menos merecían eso de él. Nick Fury fue el primero en hablar. Entonces, ¿por qué no nos dices exactamente quién eres y qué haces en nuestro planeta? El alienígena de fuego suspiró. Mejor acabar con esto de una vez. Bueno, antes que nada, dijo, y levantó la mano para tocar el símbolo en su pecho. Un destello verde emanó del alienígena, cegando a todos los presentes. Cuando la luz se desvaneció, Ead Blast fue reemplazado por un joven de 18 años, vestido con vaqueros azules y una camiseta negra. Tenía el pelo castaño y los ojos verdes, y en su muñeca izquierda lucía un extraño guantelete verde y negro con el mismo símbolo que los demás alienígenas. Me llamo Ben Tennyson, concluyó el joven héroe. Las expresiones en la sala reflejaban distintos grados de sorpresa. Incluso el frío y sereno Nick Fury no pudo evitar abrir de par en par su ojo bueno al ver la verdadera forma del alienígena. Un niño, dijo Iron Man con expresión de sorpresa. Con todo ese poder, ¿solo eres un niño? Tengo 18 años, hombre de hojalata, respondió el joven héroe. Y llevo haciendo esto desde que tenía 10 años. Un silencio aún más atónito. Desde que tenías 10 años, repitió Fury, sin creerle en absoluto al adolescente. Una de las responsabilidades de dirigir una organización internacional de control de seguridad es vigilar cualquier amenaza potencial. Esto incluía a todos los metahumanos del planeta, héroes y villanos por igual, y S.H.I.E.L.D. no tenía nada que se pareciera remotamente a este chico ni a ninguna de sus transformaciones, lo que hizo que el director de S.H.I.E.L.D. sospechara de la persona que tenía delante. Preferiría tenerlo en un lugar seguro para poder inmovilizarlo e interrogarlo adecuadamente, pero parecía contar con el apoyo de los demás héroes. El joven héroe en cuestión continuó su relato levantando el brazo izquierdo, dejando al descubierto el guantelete en su muñeca. Este es el Ultimatrix, un dispositivo creado por el ser más inteligente de 5 galaxias. Me permite transformarme en cualquier especie inteligente de mi galaxia. Conseguí el prototipo, el Omnitrix, cuando tenía 10 años y lo usé para convertirme en superhéroe. Luego, hace un año, conseguí esta nueva versión y la he estado usando desde entonces. ¿En cuántos alienígenas te puedes transformar?, preguntó Iron Man, interesándose por el dispositivo. Hasta ahora tengo acceso a unos 80. Siendo honesto, he perdido la cuenta, pero una vez desbloqueados por completo, tengo acceso a más de 1 millón de alienígenas. Este comentario dejó a todos en shock una vez más, y también preocupó al director de S.H.I.E.L.D. Al parecer, este chico podría tener más poder que la mayoría de los metahumanos del planeta, y por las transformaciones que había visto hasta el momento, la idea de que pudiera tener transformaciones aún más poderosas le hacía pensar que podría rivalizar con Hulk y Thor al mismo tiempo. Esto solo aumentó el deseo del director de S.H.I.E.L.D. de tener al chico bajo su custodia en lugar de dejarlo con un grupo inestable de superhéroes, aunque le intrigaba el proyecto de los Vengadores. Sin embargo, algo sí captó su atención. Me cuesta creer que exista alguien como tú, pues jamás he visto nada igual, afirmó Fury. ¿También dijiste tu galaxia? ¿Qué quisiste decir con eso?, preguntó. Llegó el momento de que el portador del Ultimatrix soltara su mayor bomba. Significa que no soy de este universo. Eso dejó a todos sin palabras, así que el portador del Ultimatrix continuó contándoles cómo llegó a este universo, terminando con su llegada al Helicarrier derribado.
Nick Fury sacó un teléfono, pulsó un par de teclas y se lo pasó a Ben por encima de la mesa. Supongo que es tuyo, dijo. Ben miró la pantalla del teléfono y vio la imagen que aparecía en pantalla. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Era una foto de su coche siendo cargado en un vehículo de S.H.I.E.L.D. Mi coche. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó sorprendido. A una milla de donde te encontramos por primera vez, respondió Fury. Mis mejores agentes técnicos no pudieron superar la seguridad. Varios de ellos recibieron descargas eléctricas desagradables. No es de extrañar, está equipado con algunas de las mejores tecnologías alienígenas de mi universo. Ben sonrió para sí mismo. Una vez que terminemos aquí, te lo enviaré de vuelta, prometió Fury. Ben asintió agradecido, aunque no le entusiasmaba recuperar esos recuerdos. Así que básicamente no tienes a dónde ir, afirmó Ant-Man, retomando el tema original. Ben asintió. Los héroes se miraron entre sí. El único que realmente sabía lo que era no tener nada era Hulk, quien sentía cierta afinidad hacia el joven héroe, especialmente si estaba evitando a S.H.I.E.L.D. como lo hacía. Antes de que Fury pudiera preguntarle más, Avispa intervino. Bueno, no te preocupes. Ahora que estás con los Vengadores, puedes quedarte con nosotros, dijo alegremente. Esto hizo que el rostro de los adolescentes se ensombreciera. No estoy con ustedes, dijo, para su sorpresa. Solo los ayudé porque no sabía qué más hacer. Ahora que la crisis ha terminado, dejó la frase en suspenso. La crisis está lejos de haber terminado, afirmó Thor con seriedad. Sí, todavía quedan 74 villanos sueltos, añadió Iron Man. Y todos tuvimos que unirnos para derrotar a Graviton. Habrías podido derrotarlo sin mí, respondió Ben con modestia. Iron Man pensó por un momento. Tal vez, pero habría llevado mucho más tiempo y probablemente la mitad de la ciudad habría sido destruida antes de que pudiéramos derrotarlo. Luego miró a Ben directamente a los ojos. Acéptalo, chico. Te necesitamos. Ben cerró los ojos y apartó la mirada un instante. Lo siento. Pero no puedo volver a ser un héroe. No lo entiendo, dijo Wasp, con expresión confusa. ¿Por qué no quieres formar parte del equipo o incluso ser un héroe? Porque simplemente no puedo. No puedo volver a ser un héroe. Casi todos los presentes parecieron confundidos ante aquella declaración. Sin embargo, Thor, gracias a sus siglos de experiencia, vio algo en los ojos del joven: dolor. El Asgardiano había visto esa mirada atormentada muchas veces en las batallas que había librado. ¿Qué habría visto aquel muchacho para provocarle tal sentimiento? Ben continuó. Hace una semana, uno de mis enemigos atacó mi casa. En resumen, mis padres, mis tíos, mi abuelo, mi primo, mi mejor amigo y mi novia, todos muertos. Se detuvo un instante, conteniendo las lágrimas. Todos a quienes amé están muertos, y todo por culpa de esta estúpida cosa en mi muñeca. Los héroes miraron a Ben con compasión. Algunos habían visto la muerte antes, pero ninguno, salvo Thor, había sufrido la pérdida de un familiar. Ese es el tipo de dolor que nadie debería sufrir, especialmente alguien tan joven como Ben. Lo siento, pero no puedo unirme a este equipo. Entonces te sugiero que vengas conmigo, dijo Nick Fury, levantándose de su asiento y acercándose al adolescente. No podemos arriesgarnos a que un dispositivo como el tuyo caiga en malas manos. Así que, hasta nuevo aviso, quedarás bajo la custodia de S.H.I.E.L.D. ¿Y luego qué?, interrumpió Ant-Man. ¿Lo vas a convertir en uno de tus agentes implacables, o tal vez simplemente le quitarás el dispositivo? Ben movió la mano sobre el Ultimatrix mientras miraba fijamente a S.H.I.E.L.D. Director, de ninguna manera iba a permitir que lo tocaran, y mucho menos él. Nick Fury miró fijamente a los demás héroes. El poder que posee debe mantenerse a salvo. Si no estás con el equipo, vendrás conmigo. El director de S.H.I.E.L.D. avanzó hacia Ben. El adolescente se preparó para activar el Ultimatrix y defenderse. Sabía que, si no se entregaba voluntariamente, Fury intentaría capturarlo por la fuerza. Antes de que el portador del Ultimatrix pudiera activarlo, una enorme figura verde se alzó frente al joven, dominando al director de S.H.I.E.L.D. Fury levantó la vista y vio a Hulk mirándolo fijamente. Ni hablar, le espetó a Fury. Nick Fury entonces empezó a buscar su arma, pero Thor se interpuso junto a Hulk, sujetando firmemente el Mjolnir en su mano. Sería prudente escuchar a la bestia, añadió Thor, lanzándole a Fury una mirada fulminante. Pronto los demás héroes se plantaron frente a Ben, todos mirando fijamente a Fury para que se alejara. Tienen razón, dijo Iron Man. Ben está con nosotros. No te lo llevas a ninguna parte.
Acaba de perder a su familia, añadió Wasp con furia. Necesita tiempo para recuperarse, ¿y ustedes lo van a mandar a un centro como si fuera un perro? De ninguna manera. Ben no podía creerlo, eran personas que acababa de conocer y, sin embargo, todos lo defendían como si se conocieran de toda la vida. Fury mantuvo su posición un instante. Los Vengadores seguían fulminando con la mirada al director Hulk, casi desafiándolo a que le diera un motivo para aplastarlo. Entonces decidió que luchar contra un grupo de superhéroes sería perjudicial para su salud, así que guardó su arma. Te doy 24 horas para que decidas qué vas a hacer, le dijo a Ben. Después de eso, dejó la amenaza en el aire. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Los héroes se relajaron y se miraron frente a frente. Iban a ser 24 horas muy largas. Más tarde esa noche, la mayoría de los héroes se habían ido a sus casas y Tony Stark le había dado a Ben, junto con Hulk y Thor, una habitación de invitados en la Torre Stark para darle el espacio que necesitaba para tomar su decisión. En su opinión, era completamente injusto para el adolescente, pero era la situación que le había tocado vivir. La próxima vez que Fury venga, traerá un ejército para capturar a Ben y muy posiblemente a los otros héroes si lo protegen, que es el resultado más probable. Ben sabía que no podía permitir que los demás fueran incluidos con él. Como dijo Tony, el mundo los necesitaba. Con 74 supervillanos sueltos, el mundo necesitaba un equipo como los Vengadores. Ben estaba sentado en su habitación. No podía dormir. Las pesadillas y la situación que tenía ante sí le impedían conciliar el sueño. Jarvis, el mayordomo personal de IA de Tony, le había informado de que S.H.I.E.L.D. había dejado su coche en el garaje de la torre, algo que a Ben no le hacía ninguna gracia. Quizá podría usar a uno de sus alienígenas para salir de la ciudad. Probablemente Fury tenía toda la torre bajo vigilancia, como lo describió Tony. Es un espía, Ben. Él es el espía. Sus secretos esconden secretos. Esto significaba que cualquier intento de fuga sería complicado. Otra razón por la que aún podía marcharse era su coche. Para Ben, estaba repleto de recuerdos dolorosos que algún día destruiría, pero para un grupo como S.H.I.E.L.D. era un arsenal de tecnología alienígena prácticamente listo para que fabricaran armas, y no podían permitir que se lo llevaran. Cualquiera de esos objetos podría otorgar un poder descomunal a quien lo consiguiera. Tenía que destruirlo por su propio bien y por el de este mundo. Salió de su habitación y caminó por el pasillo hacia el ascensor. Mejor terminar con esto de una vez. Mientras caminaba, Ben notó una luz encendida en una de las habitaciones contiguas. Echó un vistazo y vio a Thor sentado en un sofá. El asgardiano lo vio de reojo y lo miró. «Saludos, joven Ben», sonrió Thor. «¿Qué te preocupa?», preguntó con preocupación en la voz. «Ya no duermo bien», respondió Ben. «Cada vez que duermo tengo pesadillas y veo a mi familia muerta justo delante de mí», inclinó la cabeza mientras Thor lo miraba con compasión. «Entiendo cómo te sientes», dijo Thor, lo que provocó que Ben lo mirara sorprendido. El príncipe del trueno continuó. «En los numerosos asedios de Asgard, he librado incontables batallas y he perdido a muchos amigos a quienes consideraban mi familia. Incluso perdí a mi propia madre en un ataque». Hizo una pausa mientras los recuerdos volvían a él. «¿Cómo es que eso no te destrozó?», preguntó Ben, dejando entrever el dolor en su voz. «¿Cómo pudiste soportar saber que, con todo tu poder, no podías proteger a la gente que amas?». Ben cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No es justo». Thor se inclinó hacia adelante y contempló con satisfacción a su joven amigo. «Me alegra saber que vivieron una vida gloriosa y que ahora descansan en los grandes salones del Valhalla, pues no querrían que lloráramos sus vidas, sino que las celebráramos. Atesora los recuerdos que tienes de ellos y guárdalos cerca de tu corazón». Ben contuvo las lágrimas mientras escuchaba las palabras de Thor. Luego se levantó y se alejó del príncipe del trueno. «¿A dónde vas?», preguntó Thor. «Tengo que hacer algo», respondió Ben. La única forma de comprobar si las palabras de Thor tenían algo de verdad era averiguarlo. Ben entró en el ascensor y pulsó el botón del garaje. Unos segundos después, sonó un timbre y las puertas se abrieron, revelando el inmenso laberinto que era el aparcamiento de Industrias Stark. Ben notó que había muchísimos coches deportivos aparcados allí. Obviamente, eran de Tony, ya que el hombre tenía el porte del multimillonario excéntrico. Tras un rato, Ben por fin encontró lo que buscaba. Observó la pintura verde y negra de su coche, precisamente aquello que iba a destruir. Ben rodeó el coche y colocó su Ultimatrix cerca. El dial parpadeó y el coche emitió un pitido, indicando que los sistemas de seguridad se estaban desactivando.
Ben abrió el maletero, revelando los recuerdos y objetos que tanto dolor le habían causado. Por un instante, aún lo hacían. Al mirarlos, volvió a ver los cadáveres de sus seres queridos, y pensó en su impotencia para salvarlos. Pero entonces las palabras de Thor resonaron en su cabeza: atesora los recuerdos que tienes de ellos. De repente, la mente de Ben se llenó de todas las aventuras que había compartido con su familia. Cada objeto que veía le recordaba las aventuras que había emprendido para conseguirlos, los amigos que había hecho, la gente que había salvado. Comprendió que el asgardiano tenía razón. Esos recuerdos no debían recordarle el dolor y el sufrimiento que había padecido, sino los buenos momentos y los días en que defendió lo que era justo y protegió a los inocentes. Destruir esos tesoros sería como matarlos de nuevo. Ben cogió su chaqueta. Era un regalo de cumpleaños que Gwen le había dado cuando tenía 15 años. Siempre se la ponía cada vez que era hora de los héroes y se había convertido en una de sus señas de identidad. Momento de héroes. Ben aún dudaba de volver a ser un héroe. El miedo a fracasar de nuevo y perder a alguien más lo aterraba. Pero si no hubiera actuado como lo hizo ese día, era muy posible que muchas personas hubieran muerto. La avispa podría haber llegado demasiado tarde para salvar a Hank, Tony podría haberse perdido en el espacio, Hulk podría haber sido aplastado por el poder de los gravitones, aunque esto es discutible, y sin el ataque gravitatorio, los héroes tal vez nunca hubieran podido liberarse de la fuerza de los gravitones. En cierto modo, Tony tenía razón. Sin él, Gravitón habría causado mucho más daño antes de que los demás pudieran derrotarlo. Y con otros 74 villanos sueltos, necesitaban la ayuda de todos. Ben volvió a mirar su chaqueta, observando el número 10 blanco en el lado izquierdo, mientras tomaba su decisión. El duelo estuvo marcado por la tensión en el ambiente. Ben no había salido de su habitación y los héroes, junto con Nick Fury, estaban sentados en la oficina de Tony esperando al portador del Ultimatrix y su decisión. Antes de que llegaran los agentes de S.H.I.E.L.D., Thor les había contado a los demás sobre su conversación con Ben la noche anterior. Entonces se puso de pie y salió de la habitación, anunciando que tenía algo que necesitaba hacer, terminó de explicar Thor. Tony, ya vestido de civil, revisó un holograma frente a él. Las grabaciones de seguridad muestran a Ben dirigiéndose al garaje anoche. ¿No crees que se haya ido, verdad?, preguntó Janet, claramente preocupada por el adolescente. No hay indicios de que su coche, ni ningún otro, haya salido del garaje, respondió Stark. Y conociendo a S.H.I.E.L.D., habrían estado vigilando toda la noche para asegurarse de que no escapara con sus alienígenas, concluyó Hulk. Tenía mucha experiencia con S.H.I.E.L.D. y las tácticas de la unidad Hulkbuster, ya que había sido perseguido por ellos. Los demás lo observaron un rato, algunos aún sorprendidos de que Hulk no fuera el monstruo descerebrado que les habían dicho que era. Luego se miraron entre sí, reflexionando sobre la decisión que tomaría Ben. Aunque solo lo conocían desde hacía poco tiempo, todos habían visto la persona amable y noble que era y el gran dolor que sufría. Si Fury y S.H.I.E.L.D. intentaban capturarlo por la fuerza, lo apoyarían. Había luchado junto a ellos y les había salvado la vida a todos en algún momento de la batalla. Independientemente de si quería ser un héroe o no, siempre lo considerarían un vengador. Discover more de Avengers. Avengers. Ant-Man. Book. Box Elves. Ant-Man. Book. The Avengers. Fanfiction Merchandise Clothing. Online Greeting Communities Memberships. De vuelta al presente, el grupo aguardaba en un incómodo silencio a Ben. Unos instantes después, Tony intentó romper el hielo. Fury, ¿has considerado alguna vez instalar airbags en el Helicarrier? Podría facilitar la prevención de que se hunda constantemente. Esto le valió un susto a Wasp y Hulk, mientras que Fury solo miraba al frente. Tony estaba a punto de provocar a Fury, cuando se abrió una puerta y entró Ben. Esta vez el adolescente llevaba una chaqueta verde con el número 10 blanco en la parte superior izquierda del pecho. El portador del Ultimatrix respiró hondo y esbozó una leve sonrisa. ¿Sigue en pie la oferta para formar equipo?, le preguntó a Tony. El multimillonario sonrió, pero antes de que pudiera responder, Hank avanzó. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó al joven héroe. Después de todo lo que te ha pasado. No intentaba disuadirlo, solo quería que estuviera seguro de lo que hacía, sobre todo teniendo en cuenta que S.H.I.E.L.D. estaba involucrada. No permitiría que convirtieran a ese chico en un arma si podía evitarlo. Ben suspiró con tristeza en el rostro. Voy a ser sincero. Una parte de mí nunca superará lo que pasó. ¿Cómo podría alguien superar la pérdida de todos sus seres queridos?
Todos bajaron la mirada por un instante. Incluso la expresión de Fury se suavizó ligeramente. Entonces Ben alzó la vista, y su sonrisa volvió lentamente. Pero mis padres y mi abuelo siempre me enseñaron a hacer lo correcto y a ayudar a los demás en lo que pudiera. Se irguió con determinación. Así que, si les doy la espalda a todos esos villanos sueltos, estaría traicionando todo aquello por lo que luchan. Además, por cómo te zarandeó Gravitón ayer, parece que necesitas toda la ayuda posible, bromeó. Los héroes sonrieron. Hulk frunció el ceño al ver el espíritu del joven héroe. Thor, en especial, estaba orgulloso del fuego que poseía el adolescente. Cualquier guerrero de Asgard se sentiría honrado de luchar junto a un héroe tan noble como él. Los héroes se reunieron alrededor del adolescente, estrechándole la mano e incluso dándole palmadas en la espalda. Hulk hizo esto último, lo que casi hizo que Ben saliera disparado por la ventana. La avispa le dedicó a Ben una sonrisa de entusiasmo, haciendo que el joven se sonrojara. ¡Genial!, chilló emocionada. Contigo en el equipo, los Vengadores serán imparables. Ben no pudo evitar sonreír. El entusiasmo de Janet era simplemente contagioso. Sin embargo, una tos sorprendió a los Vengadores, ahora completamente formados. Los héroes se volvieron hacia Fury, quien mantuvo la calma durante toda la escena. Se levantó de su silla y se acercó a Ben hasta quedar frente a frente con el adolescente. No te voy a mentir, dijo con calma. Que alguien como tú ande por ahí con un grupo de justicieros inestables me genera mucha desconfianza. Sostuvo la mirada de Ben un instante, clavada en sus ojos como si buscara algo. Si era así, pareció encontrarlo, pues su expresión se iluminó. Pero por lo que he visto hasta ahora, parece que estás de nuestro lado. Esto sorprendió a todos, continuó Fury. Tienes madera de héroe, y si llevas tanto tiempo en esto como dices, entonces quizá puedas lograrlo. Luego miró a los demás héroes. Este equipo podría ser justo lo que el mundo necesita. Los héroes más poderosos de la Tierra reunidos contra una amenaza común. Dicho esto, comenzó a pasar junto a los héroes, aunque parecía que acababa de dejar escapar una gran oportunidad. Cuando Fury llegó a la puerta, se volvió hacia Ben. Aunque hoy te lo perdono, Tennyson, no creas que te has librado. Hasta que tu historia paralela no tenga sentido, te tendré vigilado. No debería ser difícil. Ben pensó que solo tenía uno. Luego cerró la puerta, dejando solos a los Vengadores. Tengo que admitirlo, dijo Tony. Me sorprende un poco que Fury te haya dejado unirte a nosotros. Thor asintió en señal de aprobación. En efecto, pensé que intentaría persuadir aún más al joven Ben para que se uniera a él. No olvides que Fury seguirá vigilando a Ben. Tendremos que tener cuidado para que Shield no lo vea como una amenaza, añadió Hank. Hulk solo gruñó en señal de asentimiento. No te preocupes, dijo Avispa. Estoy segura de que si Shield intentara algo, Ben podría transformarse en uno de sus alienígenas y darles una paliza. Luego se dirigió al héroe del Ultimatrix. ¿Puedes mostrarme todos tus alienígenas? Por favor, suplicó con ojos de cachorro suplicante. Ben comenzaba a darse cuenta de que iba a ser muy difícil decirle que no. Tal vez más tarde, Janet, dijo él, mientras ella parecía a punto de estallar de emoción en cualquier momento. Entonces, supongo que ahora somos oficialmente un equipo, preguntó Ben. Tony asintió con una sonrisa mientras los demás lo comprendían. Genial, eso significa que tendremos camisetas con nuestro logo o una enorme casa club secreta y nuestra propia señal personal en el cielo para que nos llamen cuando nos necesiten. Los héroes más veteranos se rieron entre dientes del humor de Ben. Se dieron cuenta de que Ben aún no había superado la muerte de su familia, pero todos vieron que estaba dispuesto a seguir luchando. Tranquilo, Ben, dijo Tony levantando las manos para calmarlo. En realidad tengo algunas cosas en mente. Pero llevará un tiempo. Ben reflexionó un instante y luego se animó. Oigan, ¿qué tal un grito de guerra? Algo que podamos decir cuando llegue el momento de actuar como héroes. Los demás lo miraron confundidos. Solo Avispa pareció entusiasmada con la idea. Ben se llevó un dedo a la barbilla. Unidad de héroes. No. Vengadores Unidos. No, eso no sirve, dijo. El equipo rió entre dientes ante la inmadurez del joven héroe, cuando de repente Ben recordó lo que Fury había dicho sobre ellos. Lo tengo. Gritó, y luego adoptó una pose heroica, alzando su Ultimatrix hacia el tejado. Vengadores, reuníos. El equipo reflexionó entonces por un momento. En realidad suena bien, afirmó Tony. Estoy de acuerdo, dijo Thor. Es una frase poderosa para anunciar.
Bueno, somos los héroes más poderosos de la Tierra, añadió Avispa. Aang, aunque inseguro, asintió. Me parece bien, dijo Hulk con voz ronca, como si no le importara en absoluto, pero Ben pudo ver una pequeña sonrisa en el gigante verde. Supongo que deberíamos hacerlo oficial, dijo Tony, levantando el puño junto a Ben, seguido por la avispa, luego Aang, y tras recibir una mirada de Janet, Thor también alzó el suyo. El grupo miró entonces a Hulk, quien parecía no querer saber nada del asunto, pero luego se encogió de hombros y levantó su enorme puño. Y ese día nacieron los Vengadores. Los Vengadores se reúnen. Capítulo 4. Requiere cierto ensamblaje. Ciudad de Nueva York. La ciudad de Manhattan bullía bajo el sol del mediodía. La gente caminaba realizando sus actividades habituales, aunque algunos lanzaban miradas cansadas al pasar junto a un grupo de personas en particular. Una de ellas era una mujer de complexión media, pelirroja y de ojos verdes, vestida con traje y falda. Llevaba una tableta en brazos. Se trata de Pepper Potts, asistente personal y amiga de Tony Stark. Junto a ella había un hombre verde, musculoso y gigante, con pantalones morados desgarrados. Se trata del gigante verde conocido como Hulk, el más fuerte que existe, según él mismo afirma. La tercera persona era la más extraña, incluso más que Hulk. Era un ser que parecía hecho de diamantes. Tenía un cuerpo de roca púrpura, brazos y parte de la cabeza de diamante, dos grandes fragmentos de diamante que le salían de los hombros y dos más pequeños que le sobresalían del pecho. En el centro del pecho estaba el dial del Ultimatrix. Se trataba de Diamante, una de las muchas formas de Ben Tennyson, quien se había empeñado en mantener su identidad en secreto, a pesar de que los demás héroes no parecían compartir esta costumbre. No quería que se repitiera lo sucedido en su universo. Los tres estaban frente a la puerta de una gran mansión. Tony Stark, alias Iron Man, les había pedido que se reunieran allí para algo que había preparado. Hasta el momento, solo Pepper, Hulk y Diamante habían llegado y ahora esperaban a los demás. Hulk, con bastante impaciencia. Pepper miró su muñeca para consultar la hora y luego observó a los dos héroes. Bueno, gracias a ustedes dos por llegar a tiempo. A diferencia de los demás, dijo con una mezcla de gratitud y fastidio, este último sin duda dirigido a Iron Man, quien siempre llegaba tarde a todas las reuniones, a algunas ni siquiera asistía. No hay problema, respondió Diamondead. Aunque mi reloj ni siquiera da la hora, aún así llegué 5 minutos antes. Hulk se limitó a gruñir con fastidio, con los brazos cruzados y su característico ceño fruncido en el rostro. Mientras el grupo esperaba al resto del equipo, Diamante reflexionaba sobre lo sucedido durante la última semana. Hasta el momento, el joven héroe se había alojado en la Torre Stark junto a Thor y Hulk, quienes chocaban aún más que él y Kevin cuando se conocieron. Ben tuvo que mediar entre ellos para evitar que la cosa fuera más allá de las provocaciones o las amenazas. Los Vengadores también derrotaron a un villano llamado Mandrill, un ser parecido a un babuino con extraños poderes de feromonas, que intentaba robar un banco. Aunque confiaba en poder vencer él solo a la avispa y a Iron Man, su confianza se desvaneció al ver a los demás héroes y se rindió de inmediato, lo cual resultó decepcionante para Ben, pero sin duda añade otro nombre a la lista de villanos. Uno menos, quedan 73, se dijo Ben. Además, durante su estancia allí, Ben aprovechó el tiempo para conocer a sus nuevos compañeros de equipo. Compartía algunas de sus historias con ellos y ellos hacían lo mismo. Hablar de su pasado le ayudaba a recordarlo sin emocionarse demasiado, aunque aún había momentos que lo atormentaban. Estas conversaciones permitieron al joven conocer mejor a sus compañeros Vengadores. Primero estaba Tony Stark / Iron Man, el autoproclamado líder del equipo. A primera vista, Ben no creía que Tony fuera el típico héroe. Un multimillonario mujeriego, con un ego descomunal, no parecía la persona más adecuada para liderar un equipo. De hecho, la única razón por la que Ben creía que estaba al mando era porque financiaba personalmente al equipo. Además, el hecho de que fuera multimillonario y tuviera una armadura motorizada lo hacía muy similar al antiguo villano de Ben, el Capitán Némesis, quien también empezó como héroe antes de que su ego lo convirtiera en villano. Esto hizo que Ben quisiera vigilar a su líder por si su paranoia resultaba ser cierta. Pero mientras Ben leía su expediente, descubrió que Tony era un fabricante de armas que construía armas de destrucción masiva avanzadas y poderosas. Sin embargo, en un viaje a Oriente Medio, fue atacado y secuestrado por un grupo de terroristas que usaban sus propias armas y lo obligaron a construir nuevas para ellos. Al parecer, el ataque le había provocado que se le incrustara metralla cerca del corazón, por lo que se utilizó un electroimán para mantenerla alejada.
Tras meses de cautiverio, Tony logró usar las piezas que le habían dado para construir una fuente de energía autosuficiente en miniatura llamada Reactor Arc, que alimentaba su corazón. Luego, con renovadas fuerzas, Tony construyó una armadura y escapó de sus captores. Desde entonces, Tony cerró la división de armas de su empresa y se dedicó a encontrar las armas que había fabricado y destruirlas, una cualidad que hizo que Ben respetara al héroe blindado. El siguiente fue Thor. Ben lo encontró bastante simpático, aunque sus costumbres medievales eran un tanto extrañas. También sentía curiosidad, ya que al parecer se trataba del mismísimo dios nórdico del trueno. Aparentemente, Thor vivía en una dimensión alternativa, o reino, como él lo llamaba, llamado Asgard. Allí vivía con su padre Odín y su hermano adoptivo Loki. Al parecer, Thor solía ser muy impulsivo y arrogante como Ben cuando era joven. Por suerte, Ben había madurado con los años y, desobedeciendo las órdenes de su padre, fue a un lugar llamado Jotunheim, hogar de los gigantes de hielo. Como castigo, Thor fue despojado de sus poderes y desterrado a la Tierra, más concretamente a Nuevo México. Sin poderes, Thor tuvo que aprender a respetar a los demás seres del universo. Entonces se reveló que Loki era un ser malvado y celoso que intentó derrocar a Asgard. Thor pudo regresar tras recuperar el Mjolnir y derrotar a su hermanastro. Desde entonces, ambos han estado luchando. Ahora Thor considera que la Tierra está bajo su protección y ha hecho todo lo posible por protegerla, lo cual Ben consideró un acto muy honorable. Luego llegaron Ant-Man y la avispa, a quienes Ben consideraba fuera de lugar en el mundo de los superhéroes. Henry, o Hank Pym, era científico, para empezar. Un profesor afable y despistado, pacifista, prefería razonar con los villanos y rehabilitarlos antes que recurrir a la violencia. Descubrió un grupo de partículas inestables, conocidas como partículas Pym, que podían hacer que todo lo que tocaran creciera o se encogiera a una velocidad alarmante. Mientras estaba encogido, Hank desarrolló un casco cibernético que le permitía comunicarse con hormigas y otros insectos, y controlarlos. Para Ben, Hank no era el tipo de persona que podría ser un superhéroe. Odiaba la violencia y se centraba más en encontrar maneras de ayudar a los villanos, lo cual Ben consideraba una buena idea. A veces, incluso durante una pelea, lo hacía en lugar de simplemente derrotar al villano y preocuparse por la rehabilitación después, para lo que estaba la cárcel. La única razón por la que Ben creía que Hank formaba parte de los Vengadores era por Janet/Avispa, lo que le hizo pensar que había algo entre ellos. A Ben le gustaba Janet. En la semana que llevaba en ese universo, ella se había comportado como una hermana mayor, pasando tiempo con él, hablando con él e incluso llevándolo al centro comercial a comprarle ropa nueva. Ben también descubrió una cafetería de batidos, para su gran alegría. Incluso le ofreció quedarse en su ático, pero él lo rechazó, diciendo que aún se estaba adaptando a su nuevo entorno. Janet Van Dyne es la socia de Hank y diseñadora de moda. Se sometió a un procedimiento similar con partículas Pym que le permitió encogerse, pero puede hacerlo a voluntad, mientras que Hank está limitado a su cinturón. Además, puede desarrollar alas de insecto y disparar aguijones biológicos. Hasta ahora, Ben había visto que ella solo quería ser una heroína por la emoción del momento. También se parecía mucho a él cuando era más joven, por lo que, de una forma peculiar, le resultaba afín. Por último, estaba Hulk. Ben se llevaba bien con el gigante verde, ya que era el único al que Hulk no amenazaba con aplastar cada 5 segundos, y Ben pensaba que no era más que una versión humana y verde de Rat, un matón que creía que todo problema se solucionaba a golpes. Pero al leer su expediente, Ben se dio cuenta de que había algo más. Hulk solía ser un científico llamado Bruce Banner, experto en radiación gamma. Trabajó con el ejército para crear una nueva versión de supersoldados para el general Ross. Banner estaba tan seguro de su experimento que lo probó en sí mismo. El resultado lo transformó en Hulk, a quien todos consideraban una bestia furiosa y sin mente. Al parecer, Banner se transforma en Hulk cuando se enfada, y Hulk es básicamente la ira personificada, similar a Rat. Desde entonces, el ejército ha intentado capturar a Hulk para convertirlo en un arma. Tras un incidente en Harlem, Nueva York, Banner encontró la manera de influir en Hulk y convencerlo de ser un héroe para demostrar al mundo que no es un monstruo. Ben se sintió identificado con esto, ya que Will Yarangue lo había presentado como una especie de invasión alienígena unipersonal durante gran parte de su carrera como héroe, y tenía mucha experiencia con personas que intentaban robarle el Ultimatrix para usarlo como arma. En definitiva, los Vengadores parecían un grupo de héroes inestables y dispares, pero Ben seguía pensando que podían trabajar juntos por el bien común.
Un instante después, Diamante divisó la silueta de un guerrero asgardiano familiar que volaba hacia ellos. Con un fuerte golpe, Thor aterrizó en la acera. Señorita Pops. Hulk. Y Diamondead, saludó Thor, asegurándose de usar el nombre alienígena de Ben, ya que la insistencia del adolescente en tener una identidad secreta confundía al príncipe del trueno. Qué gusto verte de nuevo. ¿Estás listo para las próximas batallas? Preguntó Thor con alegre entusiasmo. Sin embargo, Hulk no recibió esa alegría de forma recíproca. ¿Estás listo para recibir un reloj? Preguntó con fastidio. ¿En serio, tío?, añadió Diamondead casi tan molesto como Hulk. Llevamos media hora aquí parados. ¿Dónde estabas? Ya llegamos, dijo la alegre voz de Avispa mientras volaba hasta el centro del grupo, a la altura de los ojos. Perdonen la tardanza. Tuve que sacar a Ant de su laboratorio, se disculpó. Entonces apareció Ant-Man envuelto en una luz amarilla, habiendo recuperado su tamaño normal. Fue un experimento importante, se justificó mientras se ajustaba el casco. Amigo Pym, no te vi ahí, dijo Thor sorprendido. Pensé que eras gigante. ¿En serio? ¿Por qué? Preguntó Ant-Man confundido. Tu yo gigante parece más útil. Bueno, en realidad, comenzó a decir Diamondead, pues sabía por experiencia que ser pequeño tenía sus ventajas, cuando fue interrumpido. ¿Dónde está Stark?, exclamó Hulk, cuya paciencia ya se estaba agotando tras haber sido hecho esperar tanto tiempo. Lo siento. Lo siento a todos, resonó la voz de Iron Man al aterrizar cerca de ellos, quitándose el casco. Me enfrasqué en una reunión, intentó excusarse, pero Pepper lo miró fijamente. Ella lo conocía demasiado bien como para saber cuándo mentía. La verdad es que yo también me perdí esa reunión, admitió con culpa, antes de volverse hacia su equipo. En fin, gracias por venir y bienvenidos a la mansión de los Vengadores. Iron Man señaló una enorme mansión que se encontraba más allá de la puerta frente a la cual estaban los héroes. Era un gran edificio de 4 pisos, con una arquitectura de estilo antiguo. Este era mi, comenzó a decir Iron Man, hasta que Hulk, harto de esperar, golpeó las puertas con el puño, arrancándolas de sus goznes con un estruendo ensordecedor. Hulk atravesó la puerta destruida y subió hasta la mansión. ¿Sabes? Eso fue realmente grosero, comentó el Vengador de Hierro con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué esperabas haciéndolo esperar tanto tiempo?, bromeó Diamondead mientras seguía al gigante verde, con los demás no muy lejos detrás de él. Los Vengadores y Pepper se encontraban ahora en el salón principal de la mansión, que era enorme, con columnas de mármol blanco y una gran escalera que conducía al siguiente nivel de la casa. Ahora que estaban lejos de la vista del público, Diamante accionó el dial del Ultimatrix, recuperando su forma humana en un destello de luz verde. Ben comenzó a observar la mansión, al igual que los demás Vengadores. Thor miraba lo que parecía ser una terminal en la pared. Saludos, Thor Odinson. El asgardiano retrocedió conmocionado al oír una voz británica que salía del terminal mientras la óptica del centro se iluminaba. ¿Le puedo ofrecer una bebida?, preguntó la terminal al confundido Thor. ¿Qué clase de palacio es este?, preguntó el asgardiano en cuestión a Iron Man, todavía perturbado porque la pared le estuviera hablando. Tony sonrió mientras explicaba. Este era un museo para la Fundación Maria Stark, la casa de mi madre. Lo he remodelado desde la fuga. Pensé que este podría ser nuestro cuartel general. ¡Qué lujo!, exclamó Wasp mientras volaba por toda la enorme casa. Stark continuó. La mansión está a cargo de Jarvis, mi inteligencia artificial personal. Jarvis te proporcionará todo lo que necesites. Saluda a Jarvis. En efecto, respondió la voz de la IA cuando su terminal se iluminó de nuevo. Tony comenzó el recorrido por la mansión, explicando con detalle todo lo que el lugar tenía para el equipo. La primera parada fue la cocina. Tenemos cocina completa. Chef a tu disposición, explicó Tony. Mientras tanto, Avispa voló hacia Hulk, que tenía la cabeza dentro del refrigerador, y aterrizó en su hombro. Desde allí, tuvo una vista privilegiada de cómo Hulk se atiborraba de toda la comida que había dentro. Una expresión de asco cruzó su rostro cuando Hulk soltó un sonoro eructo, algo que hizo que Ben soltara una risita. Luego, la tropa subió las escaleras donde Stark les mostró a los héroes los aposentos. Hay 12 dormitorios, servicio de limpieza, lavandería, servicio de habitaciones, sala de cine / salón, televisión por satélite y películas, todo tipo de entretenimiento audiovisual imaginable.
Tony se dirigió entonces a Ben. También pensé que este sería un mejor lugar para que vivieran Hulk y Thor, ya que sé que la Torre Stark no tiene un ambiente muy acogedor. Ben no pudo evitar sentirse agradecido con Stark. Este hombre no solo había construido un cuartel general para los Vengadores, sino también un nuevo hogar para él y los demás. Tenía que admitir que la torre no era precisamente el mejor lugar para vivir. Su habitación era pequeña y había oficinistas por todas partes. Este lugar le ofrecía mucho más espacio y, además, era mucho más acogedor. Los Vengadores entraron en lo que parecía ser el salón principal. Había un gran sofá y una chimenea. Janet y Ben se sentaron en el sofá. Janet cogió un mando a distancia y pulsó un botón. Un cuadro que estaba sobre la chimenea se deslizó hacia arriba, dejando al descubierto un televisor de plasma de 90 pulgadas. Ambos héroes gritaron de emoción al verlo. ¿Hablas en serio, Stark?, preguntó Ant-Man. ¿Esto es lo que has estado preparando durante una semana? No, aún no he llegado a lo bueno. Vas a necesitar esto, respondió Tony. Acto seguido, metió la mano en el bolsillo y sacó varios objetos que parecían tarjetas. Eran del tamaño de una tarjeta de crédito, con una grana azul en el lado izquierdo y, en la esquina derecha, una pequeña pantalla negra con la imagen de cada Vengador. Estas tarjetas de identificación están conectadas a la red satelital de acceso Stark y nos permitirán mantener comunicación de audio y video en cualquier parte del mundo. También les brindan acceso y control total de la mansión. Ben examinó su tarjeta con admiración y decepción a la vez. Algo que había creado con uno de sus ingeniosos alienígenas parecía haberse vuelto inservible. Ben miró a Iron Man. ¿Esto me da algún descuento?, bromeó Ben. Iron Man solo puso los ojos en blanco ante el comentario. Mientras los demás Vengadores también examinaban sus cartas, Ben vio entonces a Pepper extenderle una carta a Hulk con cierta vacilación. ¿Puedo mostrarte cómo? ¿Crees que no puedo resolverlo?, espetó Hulk mientras arrebataba la tarjeta de la mano de la pequeña mujer. Estoy segura de que puedes, respondió ella, juntando las manos en un gesto conciliador. Ben suspiró mentalmente. Era obvio que, tras haber sido odiado y perseguido durante tanto tiempo, Hulk no estaba acostumbrado a que la gente fuera amable con él. Esperaba que formar parte de un equipo como los Vengadores le ayudara con eso. Thor, sin embargo, entrecerró los ojos mirando al gigante verde, y luego se acercó a Hulk hasta que estuvo justo frente a él. Sería prudente tratar a la dama con respeto. ¿A qué mujer te refieres, rubia?, replicó Hulk, refiriéndose al largo cabello rubio de Thor. La tensión en la habitación comenzó a aumentar mientras los dos titanes se encaraban. Un carraspeo llamó su atención cuando Iron Man se acercó a una terminal, levantó su tarjeta de identificación y, con un pitido seguido del sonido de maquinaria en movimiento, la chimenea se abrió revelando una entrada oculta de un ascensor. Los ojos de Wasp se iluminaron mientras se encogía y volaba hacia el ascensor. ¡Genial! El equipo entró en el espacioso ascensor y comenzó a descender. Un instante después, se encontraron con una vista impresionante. El hueco del ascensor desembocaba en una enorme cámara subterránea, y en el centro se alzaba una gran estructura piramidal hecha de metal negro. Y voilá, los subniveles, dijo Iron Man. Cuando el ascensor se detuvo, los Vengadores salieron en tropel y vieron la enorme zona. Parecía sacada de una película de ciencia ficción, ya que había muchos aparatos de alta tecnología por todas partes. Iron Man continuó con la segunda parte del recorrido. La mansión cuenta con un laboratorio científico de última generación, espacio para los laboratorios modulares de Hank, así como mi armería. Ant-Man se detuvo a observar su espacio de trabajo. Aunque no lo admitió, estaba algo impresionado. Sin embargo, Hank era de los pocos que no creían que los Vengadores funcionarían como equipo. Que alguien diga que es un equipo no significa que lo sea. Se necesita confianza, y para un grupo de desconocidos como ellos, la confianza es algo difícil de conseguir. Los Vengadores pronto entraron en otra sala. Esta tenía una gran plataforma sobre un amplio espacio abierto, rodeado de paredes y techo de cristal. Pero lo que realmente les llamó la atención fue la gran masa de agua que llenaba el fondo de la piscina, de fácilmente 100 metros de largo. ¡Guau, qué piscina tan grande!, comentó Wasp. Me has quitado las palabras de la boca, dijo Ben. Iron Man sonrió con sorna. En realidad, la piscina está en el tejado. El zumbido de las máquinas resonó en la zona. De repente, la piscina se partió por la mitad, revelando un espacio debajo. De allí surgió una gran aeronave de alta tecnología. Era principalmente roja, con detalles blancos en los laterales, y tenía un diseño muy aerodinámico.
Este es un hangar completamente funcional con 2 prototipos de lanzaderas aéreas de alta velocidad. Los Kingheads, declaró Tony, mientras varias escotillas del Kinghead se abrían para revelar una gran cantidad de armas, y un campo de fuerza semivisible cubría toda la nave. Armas, escudos y una velocidad aérea de Mach 8 para los que no podemos volar. Esto le valió a Iron Man una mirada fulminante tanto de Hulk como de Ant-Man. Pero también pueden ir al espacio, añadió rápidamente. Y luego está la sala de entrenamiento, dijo mientras se daba la vuelta y comenzaba a salir de la habitación. ¿Qué? ¿Como un gimnasio?, preguntó Ben. Bueno, algo así, respondió Stark con una sonrisa traviesa, poniendo un poco nerviosos a los demás héroes. Unos instantes después, los Vengadores se encontraban en diferentes secciones del área de entrenamiento, donde rápidamente descubrieron que no era un gimnasio, sino una cámara de la muerte. Literalmente, todo en esa zona intentaba acabar con los héroes. Avispa voló por un oscuro pasillo, bajo el fuego de varios misiles. Esquivó 2, que explotaron a sus espaldas, pero el tercero explotó demasiado cerca. La onda expansiva la lanzó contra una plataforma elevada, donde flotó un instante antes de que otra plataforma de misiles emergiera del suelo frente a ella y le disparara 3 misiles más. No tuvo tiempo de reaccionar, pero antes de que se acercaran demasiado, 3 ráfagas repulsoras destruyeron los misiles. La armadura de Iron Man. El héroe blindado aterrizó frente a Avispa y apuntó con el brazo a la plataforma. Una sección de la armadura de su antebrazo se alzó, revelando un pequeño misil. El mini cohete se disparó y destruyó la plataforma de misiles en una explosión masiva. Los 2 héroes huyeron mientras más armas surgían de las paredes. En otra parte, Ant-Man caminaba por una habitación con poca luz. De repente, las luces se intensificaron y unos tentáculos metálicos surgieron y enredaron al héroe metamórfico. Luchó un instante antes de lograr alcanzar su cinturón. En un destello de luz amarilla, Ant-Man se encogió al tamaño de una hormiga y escapó de los tentáculos. Apenas había avanzado unos metros cuando el suelo se abrió y lo engulló, para luego cerrarse de nuevo y sellarlo. Sin embargo, un estruendo resonó en la habitación cuando el suelo explotó, revelando a un furioso Giant-Man del que solo se veía la parte superior de su torso. En la siguiente sala, Ben corría por su vida. El pasillo que eligió liberó una serie de pequeños drones voladores que le dispararon rayos de energía. Tony. No me estoy riendo, gritó Ben cuando otro rayo de energía pasó junto al suyo. Se apartó rodando y bajó de golpe el dial del Ultimatrix. Cabeza de diamante, gritó el alienígena. El adolescente transformado se giró para encarar al escuadrón de drones mientras estos lanzaban otra ráfaga de disparos láser contra él. La energía ni siquiera lo inmutó. Parte de ella incluso se reflejó en su piel de diamante. Diamante apuntó con los brazos a los drones y disparó una ráfaga de fragmentos de diamante contra los que se acercaban. En pocos segundos, los restos de varios drones destrozados quedaron esparcidos por el suelo. Diamante se dirigió entonces a la siguiente cámara para ver qué otras trampas mortales les había preparado Tony. Thor tampoco se lo estaba pasando bien. Se encontraba en un largo pasillo cilíndrico con varios brazos giratorios que tenían grandes bolas de demolición en sus extremos. El asgardiano intentó varias veces maniobrar a través del pasillo, pero cada vez que lo intentaba, una de las bolas lo golpeaba y lo lanzaba contra una pared cercana. Finalmente, Thor se hartó y, con un poderoso grito, cargó contra uno de los brazos y le asestó un golpe con Mjolnir, separando la bola del brazo y lanzándola a través de varias paredes de las salas de entrenamiento, casi golpeando a Diamante en el proceso. Estoy pasando por aquí, gritó el adolescente transformado, agitando su puño de diamante hacia las Galidin. El héroe en cuestión se limitó a rascarse la nuca, avergonzado. Hulk ni siquiera se molestó en hacer nada en su habitación. Simplemente se quedó de pie en el centro con los brazos cruzados, con expresión aburrida e indiferente ante la tarea que le habían encomendado. Al final del pasillo, una serie de gruesas puertas de acero se cerraban de golpe una tras otra, acercándose cada vez más a Hulk. El gigante verde no se movió ni un centímetro cuando la última puerta se deslizó hacia adelante, a punto de aplastar a su víctima. Sin embargo, en lugar de aplastarla como parecía, Hulk detuvo las puertas, empujándolas con sus enormes brazos con una fuerza descomunal. La presión acumulada pareció ser demasiada para las máquinas, y con un poderoso empujón, la puerta y los dispositivos que la controlaban salieron disparados a través de la pared hacia la habitación contigua, donde Iron Man y los demás Vengadores entraron poco después, algunos con aspecto algo exhausto.
Avispa voló hacia ellos y aterrizó en el hombro de Diamante, apoyándose en su cabeza. El propio Diamante aún jadeaba por todos los drones y demás peligros que le habían lanzado. ¿Eso es todo lo que tienes, hombre de hojalata?, gritó Hulk con aire de suficiencia a Iron Man, claramente orgulloso de haber destruido los dispositivos destinados a ponerlo a prueba. Se autorrepara. Gracias por preguntar, respondió Iron Man mientras flotaba sobre los restos. Luego sonrió con suficiencia bajo el casco. Por cierto, ese era el nivel 1 de 10. Diamante dejó escapar un gemido al volver a transformarse en Ben. Luego se giró hacia Avispa, que seguía sobre su hombro. No sé qué me matará primero, los villanos o el gimnasio. Avispa solo jadeó en señal de asentimiento. Tras un rato para que los héroes recuperaran el aliento, Hulk y Thor fueron los únicos que no lo hicieron, ya que ni siquiera habían sudado durante el entrenamiento. Y ahora entraron en una gran sala. Y este es el salón de actos, declaró Iron Man. Las paredes eran negras y brillantes, y el techo parecía interminable. En el centro de la habitación había una gran mesa redonda, con el borde exterior rojo y el centro azul, y una grana encima, la misma que aparece en las tarjetas de identificación de los Vengadores. Todo el dinero que has invertido en esto es impresionante, Tony, dijo Ant-Man, aunque su tono decía lo contrario. ¿Te aburriste? ¿Somos tu nuevo proyecto favorito? ¿Qué hacemos aquí? Oh, esa es una buena pregunta. Estoy algo enfadado, pero no pasa nada, respondió Iron Man mientras el equipo se reunía alrededor de la mesa. Jarvis, trae la lista de los más buscados. Un gran holograma apareció sobre la mesa, mostrando los rostros de todos los villanos que habían escapado durante la fuga. Algunos les resultaban familiares a Ben, como Graviton y Mandrill, mientras que el resto eran un misterio. Tendría que investigar en sus ratos libres. Iron Man continuó. 74 supervillanos escaparon el día de la fuga. Graviton está bajo custodia de S.H.I.E.L.D. Capturamos a Mandrill, pero aún tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Hay alguna noticia sobre cómo escaparon todos estos villanos?, preguntó Ben. Por lo que había averiguado, existían 4 prisiones para supervillanos. La bóveda, donde se alojaban los villanos con habilidades tecnológicas. El cubo, un lugar para villanos cuyos poderes provenían de la radiación, principalmente gamma. La casa grande, la mini prisión ubicada en el Helicarrier, que aparentemente albergaba a muchos de los villanos comunes con superpoderes. Y la balsa, donde se encontraban los villanos más peligrosos que jamás hayan existido en la Tierra. Y, al parecer, el día de la fuga, todos los sistemas de seguridad de estas prisiones simplemente fallaron misteriosamente, liberando a todos los prisioneros. Iron Man negó con la cabeza. Lo siento, pero S.H.I.E.L.D. no ha dicho nada sobre cómo es que todos los sistemas penitenciarios se apagaron al mismo tiempo. O Fury está ocultando la situación o no lo sabe. En cualquier caso, nos deja más trabajo. Ben no sabía cómo responder. No le gustaba que lo mantuvieran en la ignorancia, y si eso era lo que hacía S.H.I.E.L.D., entonces tendría que buscar respuestas. De reojo, Ben vio a Hulk pensativo en un rincón de la habitación. Por alguna razón, el héroe más fuerte parecía estar hablando solo. Ben miró a Hulk, quien le devolvió la mirada. El adolescente le dedicó una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Hulk simplemente roncó y apartó la vista. Era lo más parecido a una reacción positiva que se podía esperar de él. Ben volvió a centrar su atención en la conversación, pero al hacerlo no se percató de una tenue luz verde que brilló brevemente en los ojos de Hulk. Los héroes veteranos estaban hablando de los villanos. Conozco a muchos de estos villanos, dijo Thor. El Demoledor y su banda son formidables. Su arma posee un poder sobrenatural. Ant-Man interrumpió. Si logramos recapturarlos a todos, ¿dónde los metemos? La casa grande está destruida. La bóveda está destruida. No hemos oído nada del cubo. Un buen punto, en opinión de Ben. Ahora mismo estoy trabajando con un colega en algo, respondió Iron Man. Reed Richards ha propuesto una prisión que, en realidad, está fuera de esta dimensión. En un lugar que él llama la zona negativa. Ese sonido se parece un poco al vacío nulo, dijo Ben en voz alta. Esto llamó la atención de los demás. ¿Qué es el vacío nulo?, preguntó Ant-Man. Una dimensión prisión en mi universo. Creada por los seres más inteligentes de mi galaxia, el vacío nulo es una dimensión de bolsillo donde se encierra a los peores villanos del universo. No hay barrotes, ni muros, solo un vacío infinito que se extiende para siempre. Solo 3 personas han logrado escapar de él. Iron Man y Ant-Man reflexionaron sobre lo que dijo el adolescente.
Esa dimensión carcelaria sería el lugar perfecto para enviar a sus villanos. ¿Hay alguna forma de que puedas acceder a esta dimensión, Ben?, preguntó Iron Man. Ben negó con la cabeza. La única forma de entrar en el vacío nulo es usar un proyector del vacío nulo, y desafortunadamente no traje uno conmigo. Los dos científicos estaban decepcionados. Deberían haber sabido que no sería tan fácil. Qué lástima, dijo Tony con tono decepcionado. Parece que hay mucha tecnología en tu universo que podría ser muy útil. Ben notó que Tony lo seguía con la mirada. Solo para descubrir que, una vez más, miraba fijamente al Ultimatrix como un león a un filete. Tony, gritó Ben, sobresaltando al Vengador de Hierro. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No es no. Enfatizó el portador del Ultimatrix. Tony volvió a mirar el holograma con la expresión de un niño de 5 años al que le acaban de negar un juguete nuevo. Desde que Ben les había contado a los demás sobre el Ultimatrix, Tony prácticamente le había estado rogando que le permitiera estudiarlo. Cada vez, Ben se negaba, diciendo que toda la información del Ultimatrix debía mantenerse en secreto por si caía en malas manos. Tony parecía respetar los deseos de Ben, pero eso no significaba que no lo intentaría una y otra vez. Entonces volvemos al plan de la zona negativa, afirmó Ant-Man, reconduciendo la conversación hacia su punto de partida. Ni siquiera sabemos qué causó el brote en primer lugar. ¿Qué impide que vuelva a ocurrir allí? Hablan demasiado, gruñó Ulrich mientras avanzaba. Deberíamos ir a por ellos. Golpeó su puño contra la palma de su mano para enfatizar. Ben notó que Wasp se estaba quedando dormida lentamente al borde de la mesa, e intervino rápidamente para asegurarse de que Ulrich no empezara nada. ¿Sabes? Tal vez deberíamos dar por terminado el día y concentrarnos mañana en darles una paliza a algunos tipos malos, dijo, estirando los brazos para enfatizar su punto. Al menos uno de ustedes sabe lo que está haciendo, dijo Hulk con frialdad. Esto hizo que Thor se pusiera nervioso y avanzara hacia Hulk, aferrado con fuerza a Mjolnir. Ya me tienes harto, criatura. Tus insultos terminan aquí. ¿Quieres ir, Ricitos de Oro? Vamos. Vale, dijo Ben, mientras se interponía entre los dos titanes, colocando una mano sobre cada uno de ellos de forma inútil para mantenerlos separados. ¿Qué tal si en lugar de irnos, buscamos la manera de llevarnos bien? Dado que somos los únicos 3 que nos quedamos en la mansión a tiempo completo, yo, y creo que hablo por todos aquí, agradeceríamos que ustedes dos no la destrozaran el primer día. Hulk solo gruñó mientras se daba la vuelta y salía de la habitación. Thor se relajó un poco después de que Hulk se marchara y se volvió para hablar con Iron Man y Ant-Man. Wasp se acercó a Ben, que estaba soltando un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. «Wow, va a ser muy divertido», dijo con tono sarcástico. «Sí», respondió Ben. «Pero no tienes por qué vivir con él». Esa noche, los Vengadores estaban de descanso. Ant-Man y la avispa regresaron al laboratorio de Hank en la Universidad Greyburn, mientras que Hulk y Thor se quedaron en la mansión, con la esperanza de que no volvieran a discutir y la destrozaran. Iron Man y Ben se quedaron en la Torre Stark, pero por diferentes motivos. Tony Stark estaba haciendo papeleo, una de las muchas desventajas de dirigir una empresa multimillonaria, y Ben estaba empacando. El portador del Ultimatrix había elegido una habitación en la mansión de los Vengadores para que se mudara. Una habitación cómoda y agradable, con una cama tamaño king, un amplio armario, baño privado y mucho espacio para sus pertenencias. No es que Ben tuviera muchas, pero era un lugar mejor para guardar sus recuerdos que en el coche, y donde podría rehacer su vida. Ben estaba en ese momento sacando toda la ropa que Janet le había comprado. A ella le parecía extraño que lo único que quisiera fueran camisas negras y pantalones vaqueros. «Es mi estilo», le había dicho. Sin embargo, ella lo convenció de comprarse ropa elegante e incluso algo de ropa formal, por si acaso. Metió toda la ropa en una bolsa, se sentó en la cama y miró a su alrededor. En retrospectiva, este era el primer hogar de Ben en este universo. Si bien no era el mejor lugar del mundo, seguía siendo el primer paso que dio para ser aceptado en este mundo por personas que se preocupaban por él y que estaban ahí para él. Tendría que compensarlos. Lo primero que tendría que hacer sería encontrar un trabajo. No podía vivir a costa de Tony o Janet el resto de su vida. Necesitaba encontrar la manera de ganar dinero para sus propios gastos. Ben salió de la habitación, con la bolsa en la mano, y se dirigió al ascensor que llevaba al garaje. Tendría que llevar su coche al aparcamiento de la mansión, por si acaso a algún empleado de tecnología de Stark se le ocurría alguna idea extraña.
Pero al pasar por la oficina de Tony, oyó una voz familiar y poco agradable. Esta vez no. Esta vez he venido a ayudarte, dijo Nick Fury con una calma monótona. Verás, aunque no lo creas, quiero que tu pequeño proyecto de los Vengadores tenga éxito. Ben se estremeció al oír la voz del director de S.H.I.E.L.D. Sabía que Fury era buena persona y que el gobierno, al parecer, había hecho cosas cuestionables en el pasado. Le molestaba aún más el intento de capturarlo para convertirlo en uno de sus agentes leales o en un experimento de laboratorio para obtener el Ultimatrix. Ben conocía bien a ese tipo de funcionarios. Aquellos que dicen hacer lo mejor para el mundo, pero que en realidad lo hacen de la manera equivocada y eliminan a cualquiera que consideren una amenaza. Ben no se imaginaba que una amenaza estaba a punto de asomar su fea cabeza. En los pasillos de la mansión de los Vengadores, las terminales de Jarvis monitoreaban constantemente la actividad interna. Sin embargo, por alguna razón, algunas terminales comenzaron a llenarse de estática antes de apagarse por completo. Lo único que los sensores detectaron fue la silueta brillante de una mujer antes de apagarse. Los sistemas de la IA no pudieron comprender lo que estaba sucediendo, así que siguió su programación y procedió a alertar a alguien. Thor estaba sentado en la sala, contemplando con satisfacción el fuego. Como había crecido en una tierra mágica, al Asgardiano no le interesaba ver la televisión, ni siquiera sabía cómo usarla, así que dejaba que su mente se perdiera en las llamas danzantes mientras reflexionaba sobre batallas pasadas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz cortés. Disculpe, señor, dijo la voz de Jarvis. Parece que algo anda mal. ¿Qué te preocupa, voz etérea? Preguntó Thor, curioso por saber qué podía inquietar a una máquina. No tengo pruebas físicas de ello, pero creo que están manipulando los sistemas de la mansión. Creo que hay un intruso. Su instinto de batalla se desató cuando Thor se levantó del sofá y blandió su martillo. Entonces notó un movimiento con el rabillo del ojo y se giró para ver a Hulk pasar por la puerta. Vamos, Hulk, anunció Thor con júbilo. Patrullemos los terrenos. En la casa creen que nos han infiltrado. Quizá, con suerte, encontremos batalla esta noche. Alzó a Mjolnir para enfatizar sus palabras. En su estado de ánimo jovial, el Asgardiano no se percató de un tenue brillo verde que emanaba de los ojos de Hulk. El gigante verde gruñó y se acercó a Thor a grandes zancadas. Yo no peleo. Yo aplasto, gruñó Hulk a Thor. Y si vuelves a hablarme, cara de martillo, te aplastaré. La sonrisa de Thor se desvaneció. Debería haber sabido que no le convenía bromear con una bestia tan malhumorada como Hulk. Lo miró con el ceño fruncido y adoptó una postura de combate. Si deseas poner a prueba tu temple contra un Asgardiano, con mucho gusto lo haré. Los dos brutos se mantuvieron firmes, sin ceder terreno. La tensión era palpable, como si el mundo entero esperara a ver quién daría el primer paso. Hulk dejó escapar un gruñido antes de retroceder un paso. No necesito esto. No necesito a nadie. Díganles a los demás que renuncio. Gritó antes de darse la vuelta y salir furioso de la mansión. ¡Qué alivio!, respondió Thor con frialdad. Casi al instante de decir eso, el monitor de televisión se encendió, mostrando la imagen de una Pepper Potts muy preocupada. Jarvis me acaba de decir que Hulk se ha ido, dijo ella. Thor, tienes que traerlo de vuelta. ¿Por qué haría yo eso? Porque es nuestra responsabilidad. Y con el humor que tiene, es capaz de destruir toda la ciudad. Por favor, vayan a buscarlo, suplicó Pepper. Thor refunfuñó mientras obedecía a regañadientes, la mujer hacía difícil que cualquiera pudiera decirle que no, y se marchó en busca de su monstruoso compañero. En las calles de la ciudad, la gente corría despavorida mientras un Hulk furioso avanzaba a zancadas. Aunque no hacía nada agresivo, su aspecto monstruoso era lo que hacía gritar a la multitud. Esto no mejoró el humor de Hulk. Lo que más le molestaba era Banner. Algo que Hulk no les contó a los demás, principalmente porque no era asunto suyo, era que él y Banner podían hablar. Y fue Banner quien convenció a Hulk de ayudar a los otros héroes, de demostrar que no era un monstruo como todos creían. Pero, por alguna razón, Banner ahora le decía a Hulk que los Vengadores se volverían contra él. Que, como todos los demás, solo lo veían como un monstruo y lo encarcelarían en cuanto tuvieran la oportunidad. Pero Hulk no creía que lo harían. Aparte de Thor, Stark y Ant-Man, Hulk pensaba que los demás héroes eran buena gente, especialmente Ben y la avispa. Por alguna razón, Hulk sentía una especie de conexión con Ben, tal vez porque S.H.I.E.L.D. quería convertirlo en un arma, o tal vez porque Ben lo había perdido todo igual que él.
Cualquier conclusión a la que Hulk estuviera a punto de llegar fue interrumpida por un Thor muy molesto, que aterrizó justo delante de él. Hulk, volverás conmigo a la mansión de los Vengadores, ordenó el Asgardiano con tono mortalmente serio. Hulk solo gruñó e intentó pasar junto al príncipe Asgardiano. Apenas avanzó un par de pasos antes de que Thor lo agarrara del brazo. No era una petición. Aquello resultó ser una mala jugada, pues con un rugido ensordecedor, Hulk le propinó un puñetazo descomunal a Thor, lanzándolo por los aires contra un edificio. Thor se sacudió los escombros y miró a Hulk, luego sonrió con suficiencia. Por fin tenía una excusa para enfrentarse a ese monstruo. De vuelta en la oficina de Stark, Fury seguía hablando con Tony mientras Ben escuchaba a escondidas desde la puerta. Oficialmente, S.H.I.E.L.D. tolera a los superhéroes, pero con reservas, dijo el director de S.H.I.E.L.D. mientras miraba por la ventana. Un equipo de justicieros con superpoderes, capturando criminales, incomoda a mucha gente. Creo en lo que haces, Tony. Creo que los Vengadores son importantes. Y entre bastidores, haré todo lo posible por ayudarte. Su tono casi hizo que su oferta sonara sincera. Sin embargo, tanto Tony como Ben sabían que Fury debía estar fingiendo algo. «Guau, casi te creo», dijo Tony reclinándose en su silla. Lo mismo pensó Ben, mientras seguía escuchando atentamente. «Nos ayudarás cuando no estés intentando manipularnos», concluyó Tony. Fury soltó una risita y luego se volvió hacia Stark. «Hay que aceptar lo bueno y lo malo». Ben intentó escuchar más, pero una leve tos lo sobresaltó. Se giró y vio a Pepper mirándolo con una ceja alzada. Ben estaba a punto de inventar una excusa tonta como ir al baño cuando Pepper levantó la mano, se llevó el dedo a los labios y le guiñó un ojo. Ben sonrió y se hizo a un lado, dejando que Pepper pasara. En la oficina se oyó un golpe en la puerta. Ambos hombres se giraron para ver entrar a Pepper. «Tony, tenemos un gran problema ecológico». Tony miró a Fury, esperando algo como te lo dije, pero el director de S.H.I.E.L.D. simplemente se encogió de hombros. «Es tu equipo, héroe. Acéptalo». Un poco sorprendido por la acción de Fury, Tony pensó que lo entendería después. Sacó su tarjeta de identificación y pulsó un pequeño botón en la esquina derecha. La letra A se iluminó con una luz azul y sonó una alarma. «Vengadores, reúnanse», dijo Tony, la primera vez que usaba esa frase para una misión real. En cuanto se envió el mensaje a todos los Vengadores, Ben se alejaba de la habitación cuando sonó la alarma de sus tarjetas. Dejó caer su mochila y se dirigió a la oficina de Tony, con la mano ya hojeando sus tarjetas de alienígenas. «Parece que ha llegado la hora del héroe», dijo Ben mientras bajaba el volumen bruscamente. Parque Central. La habitual tranquilidad de Central Park se vio bruscamente interrumpida por el repentino impacto de un príncipe asgardiano. En el centro del parque, el impacto levantó una enorme nube de polvo. Hulk aterrizó cerca del lugar del accidente, buscando a su oponente. Su búsqueda se vio interrumpida cuando Thor irrumpió desde la nube con un grito de guerra, blandiendo a Mjolnir. Le estrelló el martillo contra la cara, desorientándolo, y luego lo blandió de nuevo, lanzándolo contra una estatua y haciéndole perder su identificación. Esto, sin embargo, solo enfureció aún más a Hulk, quien avanzó a pisotones, aplastando la identificación bajo su pie. Con un rugido, Hulk saltó sobre el Asgardiano, derribándolo en pleno vuelo y estrellándolos a ambos contra una hilera de árboles. El impacto abrió una zanja que abarcaba la mitad del parque. Hulk y Thor forcejeaban en el suelo, luchando uno contra el otro hasta que, por el momento, no habían logrado mantenerse en pie. La pelea se vio interrumpida cuando Wasp y Jetray entraron en escena. «Hulk, detente», suplicó Avispa, levantando las manos en un gesto tranquilizador. «¿Por qué haces esto?» «Sí, tío», añadió Jetray, levantando las alas de sus brazos en un gesto similar. «Tienes que calmarte. No te estamos atacando». Con Hulk distraído, no se percató del puño que se acercaba a Thor hasta que este chocó con su mandíbula, lanzándolo a unos metros de distancia. «Bueno, supongo que Thor sí», aclaró Jetray. Hulk, sin embargo, pareció creer lo que Jetray decía y avanzó hacia los héroes. En ese momento apareció Iron Man, quien voló directamente hacia Hulk e intentó detenerlo. Pero incluso con sus botas propulsoras impidiéndole el paso, Hulk seguía avanzando hacia Thor con una mirada asesina. «Hulk, para. Tienes que escuchar», intentó razonar Iron Man con el gigante verde.
Sin embargo, fue interrumpido por una alarma que sonó dentro de su casco, lo que indicaba que Jarvis había terminado de escanear a Hulk. Alerta, energía desconocida detectada. La IA indicó que, en el interior del casco de Iron Man, se veía que la cabeza de Hulk estaba rodeada de una especie de energía verde que solo sus sensores podían detectar. Hulk, espera. ¿Hay algo? Iron Man no pudo terminar la frase, pues Hulk lo agarró de la cabeza con su enorme mano y lo estrelló contra el suelo. Antes de que Hulk pudiera volver a atacarlo, una combinación de aguijones biológicos y ráfagas de neurochoque, disparadas por la avispa y Getray respectivamente, lo alcanzaron. El ataque sorpresa bastó para hacerlo retroceder momentáneamente. Thor corrió hacia él y ayudó a Iron Man a levantarse. Hay una especie de energía extraña alrededor de Hulk, dijo Iron Man mientras sus sensores detectaban una energía similar a la que emanaba del martillo de Thor. Thor, es similar a la que emite tu martillo. Los asgardianos endurecieron sus rostros al darse cuenta. Es magia oscura. Hulk ha sido hechizado. Getray miró a Thor y dijo con expresión preocupada: alguien está controlando a Hulk. Eso no nos conviene. Hulk se encogió de hombros ante el ataque inicial de Wasp y Getray, y ahora estaba a punto de volver a la carga. Sin embargo, antes de que Hulk pudiera acercarse demasiado, una mano gigante se abalanzó sobre el gigante verde, inmovilizándolo contra el suelo. Los héroes alzaron la vista y vieron a Giant Man, quien les dedicó una sonrisa confiada mientras mantenía a Hulk inmovilizado. Supongo que esto no es un ejercicio para fomentar la confianza en el equipo, preguntó sarcásticamente. Antes de que Getray, o cualquiera, pudiera reaccionar, Giant Man fue lanzado por encima de los héroes y cayó de espaldas. Hulk soltó la mano del héroe gigante y saltó por los aires. Getray intentó detenerlo, pero Hulk simplemente lo apartó de un revés. El gigante verde aterrizó entonces sobre la cabeza de Giant Man, justo cuando este se levantaba tras la caída. Hulk alzó los puños, con la intención de aplastar la cabeza de Giant Man, pero vio un movimiento de reojo y se encontró con Thor dirigiéndose hacia él con el martillo en alto. El asgardiano blandió su martillo, pero Hulk lo esquivó. La potencia y el ímpetu del ataque hicieron que Thor perdiera el equilibrio al fallar, lo que permitió a Hulk agarrarlo por la capa y hacerlo girar, ganando velocidad hasta lanzar al príncipe del trueno lejos. Giant Man intentó quitarse a Hulk de encima, pero el gigante verde se lo ponía difícil. Iron Man intentó volar para atacar a Hulk, pero el héroe más fuerte lo vio venir y lo lanzó contra unos árboles a lo lejos. Hulk saltó de la cabeza de Giant Man y aterrizó con destreza sobre su hombro. Cuando el héroe que cambia de tamaño se giró para encararlo, Hulk le propinó un puñetazo por sorpresa en la cara, dejándolo inconsciente. Hulk cayó sobre el pecho de Giant Man, pero antes de que pudiera aprovechar la situación, una voz gritó: «¡Aléjate de él!». Acto seguido, Getray y la avispa, que había dado la voz de alarma, lanzaron una ráfaga combinada de neurochoque y aguijones biológicos. Los dos héroes restantes continuaron sus ataques, intentando mantener la atención de Hulk centrada en ellos en lugar de en sus compañeros caídos. Sin embargo, Hulk se irritó, levantó ambos brazos y los golpeó con fuerza, liberando una onda expansiva masiva que impactó contra los dos héroes. La fuerza fue tan intensa que los lanzó a ambos hacia atrás. Wasp chocó contra un árbol, quedando inconsciente al instante, mientras que Getray solo retrocedió unos metros. Decidió que necesitaría a uno de sus pesos pesados si quería enfrentarse a Hulk. Se disculparía después, ahora necesitaba contenerlo. Justo cuando Getray extendió la mano hacia el dial del Ultimatrix, Hulk apareció de la nada y lo derribó al suelo. Getray no tuvo tiempo de moverse ni de reaccionar, ya que el ataque de Hulk lo aturdió lo suficiente para que este le estampara ambos puños. Gracias a la resistencia de Getray, solo quedó inconsciente, pero esto provocó que volviera a ser Ben en un destello de luz verde. Hulk fulminó con la mirada al ahora humano héroe y alzó el puño para aplastarlo. Pero, justo entonces, en la oscuridad de la mente de Hulk, Bruce Banner, que de alguna manera estaba encadenado, rompió las ataduras que lo mantenían atrapado en la mente de Hulk. Esto liberó a Hulk del hechizo que lo aprisionaba. Sacudiendo la cabeza para despejarse, Hulk miró a Ben con el rostro lleno de culpa. La primera persona que se había acercado a ser su amigo, y casi lo había matado. Ahora, él y todo el equipo lo considerarían un monstruo. Nada cambiaría. Con un suspiro triste, Hulk saltó lejos de los Vengadores. Ben recobró el sentido poco después y vio a Hulk alejarse. Una expresión de confusión cruzó su rostro. Los demás Vengadores también se reunieron en el claro, preguntándose qué había provocado el extraño comportamiento de Hulk.
Eso salió bien, dijo Iron Man con sarcasmo, antes de volverse hacia los demás. Están todos. No terminó la frase, pues un hacha de batalla gigante surgió de la nada y se incrustó en su peto. El Vengador de Hierro cayó al suelo con un golpe seco. Ben y Thor quedaron aturdidos cuando dos rayos de energía verde los impactaron de lleno en el pecho. Ben se estrelló contra el tronco de un árbol, quedando aturdido, y Thor retrocedió unos metros, dejando caer a Mjolnir en el proceso. El Asgardiano intentó recuperar su arma, pero un segundo rayo de energía rodeó el martillo con un campo verde que electrocutó a Thor cuando intentó levantarlo. Los Vengadores, sonó una voz femenina. ¡Qué poco impresionante! Más te vale que alguien más capaz decida vengarte. Ben negó con la cabeza y alzó la vista para ver dos figuras emerger de las sombras. La primera era una mujer caucásica de extraordinaria belleza, de figura esbelta, larga melena rubia que le llegaba hasta la cintura, ojos verdes y labios pintados de rosa. Vestía un traje verde ajustado que dejaba al descubierto sus hombros y una minifalda a juego. Llevaba mangas verdes ajustadas que le cubrían casi los hombros, medias negras con círculos verdes a los lados y una tiara verde. El segundo era un hombre corpulento, apenas más bajo que Hulk, calvo, con varios tatuajes y bigote de morsa. Llevaba una armadura que cubría casi todo su cuerpo, compuesta por grandes sombreras plateadas y una coraza roja. También llevaba guantes negros. Los dos estaban de pie junto a Iron Man, cuyos sistemas habían sido apagados debido al daño causado por el hacha que aún permanecía incrustada en su placa pectoral. Jarvis, sube los escudos, ahora. Ordenó Iron Man con tono de pánico. No es posible, señor, respondió la IA. Los sistemas de blindaje están en estado crítico y están perdiendo energía. Entonces Iron Man sintió un tirón en su armadura cuando el hombre corpulento sacó su hacha de batalla de su pecho blindado, dejando una gran herida en la placa pectoral. Thor se recuperó del shock provocado por la energía que rodeaba su martillo y fulminó con la mirada a los dos atacantes. ¿Cómo te atreves a atacarnos, hechicera?, le gritó a la mujer, que simplemente se puso la mano en la cadera mientras lo miraba. Espera. ¿Conoces a esta gente, Thor?, preguntó Ben confundido, mientras se levantaba tras el ataque y se ponía al lado de Thor. Sí, la hechicera y su verdugo. Son asgardianos, respondió Thor con un dejo de amargura en la voz. Y puesto que ese de los bíceps enormes le lanzó un hacha a Tony, ¿supongo que no son amigos tuyos?, preguntó Ben con sarcasmo, mientras movía la mano hacia el Ultimatrix. Thor entrecerró los ojos al volver su atención hacia la pareja. ¿Por qué has venido aquí, Amora?, preguntó. Oh, ¿te encanta Midgard, trueno?, se burló la hechicera mientras levantaba la mano, que luego se cubrió de energía mágica verde. Pensamos venir a ver qué tiene de especial. Luego, apuntó con la mano a Thor y lanzó un rayo mágico contra el portador del Ultimatrix. Ambos héroes esquivaron el ataque, Ben rodó para evitarlo y bajó el dial del Ultimatrix de golpe. En un destello de luz verde, Ben se transformó en un alienígena humanoide con forma de planta, de color verde y negro, con la cabeza cubierta principalmente de un patrón de llamas y pies con forma de raíces. Además, sus hombros y cabeza tenían pétalos rojos. El símbolo del Ultimatrix estaba en su pecho. Fuego pantanoso. Los tres asgardianos miraron al alienígena con los ojos muy abiertos. La hechicera fue la primera en recuperarse de la sorpresa y disparó otro rayo al adolescente transformado. Su anfibio esquivó el ataque y cargó contra el hechicero, alzando el puño derecho para atacar. Sin embargo, cuando estuvo a punto de acercarse, el verdugo lo interceptó con un empujón, apartándolo de la hechicera. Su anfibio se deslizó unos metros hacia atrás hasta recuperar el equilibrio, luego miró fijamente al gran asgardiano. Vale, valiente, dijo su anfibio con voz nasal. ¿Quieres pelear? Pues vamos. Y golpeó su puño contra la palma de su mano para enfatizar. Los dos combatientes se lanzaron el uno contra el otro. El verdugo alzó su hacha sobre su cabeza y la blandió hacia abajo, con la intención de partir en dos al alienígena de aspecto vegetal. Pero su anfibio esquivó el golpe y le asestó un derechazo en la cara. Incluso con su ya impresionante fuerza, el golpe solo bastó para hacer tambalear la cabeza del bruto asgardiano. El verdugo volvió a mirar al alienígena con una sonrisa malévola. Uy. Alcanzó a decirle su anfibio antes de que el verdugo lo derribara de un revés. La fuerza del golpe fue tal que lo hizo retroceder tambaleándose. Su anfibio alzó la vista y vio al verdugo blandir su hacha contra él de nuevo. Por reflejo, su anfibio levantó el brazo para bloquear el ataque, pero fue inútil, ya que el hacha le cortó el brazo de un tajo. Ben.
Gritó Thor mientras intentaba acudir en ayuda de su joven amigo, pero la hechicera se lo impidió, disparando rayo tras rayo de energía mágica contra el príncipe del trueno. De repente, un rayo de energía amarilla alcanzó a la hechicera, haciéndola retroceder. Avispa descendió volando, disparando sus aguijones frenéticamente tras presenciar cómo Swampfire perdía el brazo. «Ve a ayudar a Ben», gritó mientras las llamas se dirigían con más fuerza hacia la hechicera. «Yo me encargaré de la bruja verde». Thor asintió y corrió hacia su compañero herido con la ira reflejada en su rostro. Pero antes de acercarse, vio algo que lo asombró. Un filamento brotó del muñón del brazo de Swampfire y se conectó con la extremidad amputada, que luego se reinsertó en su lugar. El adolescente transformado esbozó una sonrisa de suficiencia mientras flexionaba su brazo reimplantado. «Mi turno», dijo, mientras una bola de fuego aparecía en sus manos. Swampfire lanzó un infierno contra el verdugo, quien quedó demasiado conmocionado para moverse, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Swampfire miró a Thor, quien seguía observándolo atónito. El joven héroe sonrió con suficiencia. «¿Regeneración?», respondió Swampfire a una pregunta tácita. Swampfire puede regenerarse de cualquier ataque que reciba. «Bien, si ese es el caso, cambia formas, entonces pongámoslo a prueba», dijo la astuta voz de la hechicera mientras derribaba a la avispa con su magia. Los dos vengadores adoptaron posiciones de combate cuando el verdugo regresó y se colocó junto a su ama. Ambos grupos cargaron y la batalla continuó. Mientras tanto, en un callejón desierto de la ciudad, la sombría figura de Hulk entró pesadamente, se sentó y se apoyó contra la pared. Hulk cruzó los brazos sobre las piernas y miró al suelo con tristeza. No podía creer que en un solo día casi hubiera matado a sus nuevos compañeros, las primeras personas que no habían huido ni intentado encerrarlo en cuanto lo vieron. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que resonó en su mente. «Tienes que volver». Antes de que aparecieran Hulk y el hombre, este último era de complexión débil, perseguido por varias personas. Lucía una barba descuidada, cabello castaño revuelto y ojos marrones. Vestía pantalones vaqueros azul oscuro y una sudadera con capucha sobre una camiseta blanca. Era Bruce Banner, el alter ego de Hulk y uno de los hombres más inteligentes del planeta. «Alguien te está manipulando. Querían que lucharas contra los Vengadores. Tienes que volver y asegurarte de que estén bien», suplicó Bruce con un tono tranquilo pero urgente a su monstruoso alter ego. Pero Hulk simplemente bajó la mirada, con el ceño fruncido al máximo. «Todo lo que dijiste era cierto. Soy un monstruo», gruñó dirigiéndose al científico. «Solo será verdad si tú lo permites», respondió Bruce mientras se acercaba al gigante verde y le ponía una mano en el brazo, haciendo que Hulk lo mirara. «Aléjate ahora y lo será». De vuelta en el parque, la pelea iba mal. Iron Man seguía perdiendo energía y Thor aún no tenía su martillo. Sin arma, el príncipe asgardiano estaba a merced de los ataques de sus enemigos. El único vengador que apenas resistía era Swampfire. Su regeneración era lo único que lo había mantenido con vida durante toda la pelea. Sin embargo, ahora parecía que su suerte se acababa, pues la hechicera logró atraparlo con un hechizo, impidiéndole moverse. El verdugo se acercaba a él con una sonrisa macabra en el rostro mientras alzaba su hacha. «Oh, esto va a doler», murmuró Swampfire cuando la hoja del hacha lo partió en dos. Su torso cayó con un golpe seco al suelo, mientras que sus piernas se desplomaron de rodillas y luego hacia adelante. Huelga decir que los demás Vengadores estaban furiosos. Thor cargó contra la hechicera e intentó aplastarla con ambos puños, mientras que Avispa y Hombre Gigante, que habían recuperado la consciencia hacía rato, se enfrentaron al verdugo. Avispa disparó varios aguijones al asgardiano que blandía el hacha, pero el bruto ni siquiera pareció notarlo, pues su atención estaba centrada en una amenaza mucho mayor. El hombre gigante golpeó el suelo con la mano para intentar inmovilizar al verdugo, pero el bruto asgardiano demostró ser mucho más ágil de lo que parecía, esquivando sin esfuerzo cada ataque del hombre gigante. El hacha del verdugo comenzó a brillar con un rojo intenso. Entonces la blandió como un bate de béisbol, lanzando una enorme bola de fuego que impactó en la cabeza del hombre gigante. Cualesquiera que fueran las propiedades del fuego, obviamente no combinaban bien con las partículas PIN de Giant-Man, pues en un destello de luz azul, Giant-Man volvió a su tamaño normal. Con una sonrisa depredadora, el verdugo avanzó hacia el héroe metamórfico. Pero de repente, una llamarada detuvo su avance. El verdugo puso cara de fastidio cuando Swampfire, que había logrado recomponerse, se puso de pie una vez más para desafiarlo. Esto empezaba a sacar de quicio al verdugo. Esta criatura metamórfica parecía incapaz de caer, por mucho que lo golpeara.
Ambos combatientes adoptaron posturas de lucha. El verdugo alzó su hacha y Esuanfire encendió sus puños, y volvieron a enfrentarse. Mientras tanto, Wasp, al ver que sus ataques apenas les hacían efecto a los dos seres, voló hacia el derribado Iron Man. Iron Man, ahora podría ser un buen momento para algún tipo de algo, dijo con urgencia. Iron Man gimió dentro de su armadura sin energía mientras chispas y líquido brotaban de la herida. La armadura pierde energía más rápido de lo que puedo recargarla, alcanzó a decir. A menos que tengas baterías de repuesto por ahí o un enchufe, su plan se vio interrumpido cuando un anillo de niebla verde rodeó a Avispa, impidiéndole moverse. Acto seguido, fue arrastrada y colocada junto a Thor, quien se encontraba en una situación similar, dejando a Esuanfire como la única superviviente. El héroe fue rápidamente arrojado por el verdugo, quien, con un golpe de suerte de su hacha, lanzó a Esuanfire por el sendero donde se encontraban la hechicera y el resto de los Vengadores. Esuanfire se puso de pie aturdido mientras sus heridas sanaban. Debo admitir que eres bastante impresionante, Cambiaformas, dijo la hechicera con interés. Nunca antes mi verdugo había tardado tanto en acabar con nadie. Pero incluso tú debes ver que, aunque posees la habilidad de curar, aún no tienes el poder para luchar contra nosotras dos. Tal vez, respondió el alienígena con aspecto de planta, mirándola con una sonrisa arrogante. Pero lo que debes saber de mí es que hay un momento para ser un héroe y un momento para ser el mejor. Dicho esto, Esuanfire golpeó el dial del Ultimatrix, haciendo que 4 púas sobresalieran del borde. En un destello de luz verde, el cuerpo de Esuanfire comenzó a transformarse. Adquirió una forma más parecida a la de un árbol, al estar su cuerpo hecho de madera petrificada. 3 caparazones azules brotaron de su espalda, dándole una apariencia encorvada. 3 caparazones azules más pequeños aparecieron en cada brazo, y un caparazón formó su rostro. Fuego pantanoso definitivo. Gritó el alienígena evolucionado. Todos los presentes quedaron atónitos ante lo que acababa de suceder. El verdugo estaba tan impactado que ni siquiera se movió cuando Fuego Pantano Definitivo apuntó con ambas manos al bruto asgardiano y le disparó 2 enormes ráfagas de fuego azul. La fuerza e intensidad fueron suficientes para lanzar al bruto lejos de la zona, abriendo una enorme zanja, similar a la que Ulg le había hecho a Thor antes. Ultimate Esuanfire centró su atención en la hechicera para examinarla también con lupa, pero la misma niebla verde lo rodeó, impidiéndole moverse y mucho menos atacar. Tras asegurarse de que su hechizo surtía efecto, la hechicera miró al verdugo, que apenas podía mantenerse en pie. Incluso con el factor de curación asgardiano, el verdugo lucía muy dolorido. Su armadura estaba cubierta de hollín y su cuerpo presentaba varias quemaduras graves. El bruto asgardiano retrocedió tambaleándose hacia su ama, con el rostro contraído por el dolor a cada paso. Cualquiera que fuera la forma que había adoptado el Cambiaformas, era mucho más poderosa que la anterior. El poder que poseía era inimaginable. El verdugo se acercó al caído Ant Pym, cuya máscara también mostraba quemaduras del último ataque del verdugo, lo que provocó una sonrisa maliciosa en la hechicera. Primero el gigante, ordenó. Su cabeza será un buen trofeo para mi pared. El verdugo asintió, luego alzó su hacha hasta su punto más alto, listo para decapitar al héroe que cambiaba de tamaño. Ankh, dijo Wasp con la voz entrecortada, mientras una lágrima amenazaba con caer. Ultimate Esuanfire forcejeaba furiosamente contra sus ataduras, intentando liberarse. Otra vez no lo permitiré, pensó mientras las conchas azules que cubrían su cuerpo emitían un aura peligrosa y su temperatura aumentaba hasta el punto de prender fuego a la hierba a su alrededor. Pero por mucho que lo intentara, no podía escapar. De repente, se encontró de nuevo en su universo, viendo los cadáveres de sus seres queridos. Miró al verdugo, pero solo lo vio a él, y su risa macabra resonó en sus oídos una vez más. ¡No! Rugió Fuego Supremo del Pantano, mientras un pulso de fuego azul brotaba de él, quemando el hechizo de la hechicera. Se lanzó hacia adelante cegado por la furia y golpeó al verdugo con su gigantesco puño de madera. Gracias a su fuerza sobrehumana, el verdugo salió volando, rodando por el suelo unos metros antes de volver a ponerse de pie, aturdido y desorientado por el poder del ataque. Pero Fuego Supremo del Pantano no había terminado. Se arrancó los caparazones azules de los brazos y se los arrojó al bruto asgardiano. Al tocar el suelo, se encendieron en una explosión ígnea, lanzando al verdugo contra varios árboles. Entonces, Ultimate Esuanfire se volvió hacia la hechicera, que aún mantenía a los demás atrapados en su hechizo, y marchó hacia ella. Fuego azul se formaba en sus manos.
Pero la hechicera apretó los puños, haciendo que las ataduras que rodeaban a los otros vengadores se tensaran aún más, provocándoles un dolor agudo. Ultimate Suamfire se detuvo al ver esto. La hechicera le dedicó al alienígena evolucionado una sonrisa macabra y juguetona, y le apuntó con el dedo. Se burló. No querías que te hiciera nada, mala suerte, amiguitos, ¿verdad? Los lazos se estrecharon aún más, mientras Thor y la avispa se estremecían de dolor. Los ojos de fuego pantano supremo se entrecerraron. El fuego comenzó a extinguirse en sus manos. ¿Rehenes, Amoura? Espetó Thor mientras fulminaba con la mirada a la bruja. ¿No tienes honor? Su pregunta quedó sin respuesta, ya que la hechicera mantuvo la mirada fija en Ultimate Suamfire, a quien disfrutaba atormentando, y sonrió al ver lo que había detrás de él. Ultimate Suamfire lo vio, pero reaccionó demasiado tarde cuando un hachazo lo golpeó por la espalda y lo hizo caer de bruces al suelo. Intentó levantarse, pero una bota enorme lo inmovilizó. El verdugo se yergue sobre el héroe del Ultimatrix con una sonrisa triunfante, a pesar de estar gravemente herido. De no haber sido un guerrero inmortal, no habría podido mantenerse en pie, y mucho menos luchar. Creo que deberíamos ver cuánto puedes soportar, cambiaformas, dijo la hechicera mientras se acercaba a él. Esta forma ha demostrado ser bastante formidable. Pero veamos cuánto dolor puedes aguantar antes de caer. Ultimate Suamfire gimió, logrando alzar un poco el rostro. No hay nada que puedas hacerme peor que el dolor que ya he sufrido, le espetó. La hechicera arqueó una ceja. Ya veremos, dijo, alzando la mano, que ahora resplandecía con un poder místico. Acto seguido, lanzó un rayo mágico contra Ultimate Suamfire, provocando que el alienígena gruñera de dolor. Aunque no lo demostró, para negarle la satisfacción, Ultimate Suamfire sufría un dolor insoportable. Todo su cuerpo ardía y cada segundo parecía una eternidad. Su cuerpo se estremecía por el dolor que lo recorría. Los Vengadores conscientes tuvieron que apartar la mirada para no ver sufrir a su amigo. Lo único más doloroso para el héroe del Ultimatrix era saber que había vuelto a fracasar. Había intentado ser un héroe una vez más y ahora, en menos de una semana, él y su nuevo equipo estaban a punto de ser eliminados. Había fracasado. Había fallado a los Vengadores, había fallado a su familia, había fallado a sí mismo. Parece que al final me uniré a vosotros, pensó mientras cerraba los ojos, resignado a su destrucción. Lo siento. De repente, antes de que nadie pudiera reaccionar, un fuerte impacto resonó en el borde del claro. Acto seguido, con un estruendo ensordecedor, la onda expansiva lanzó violentamente al verdugo y a la hechicera lejos de Ultimate Suamfire. El alienígena evolucionado se puso de pie y miró hacia donde había oído el estruendo y, para su alivio, vio a Hulk de pie en el claro, con una expresión de furia. La onda expansiva que creó Hulk fue suficiente para romper la concentración de la hechicera, liberando al vengador del hechizo de la bruja. Thor, ahora libre, extendió la mano, invocando a Mjolnir. Alzó su poderoso martillo, lanzando un rayo que chispeó y crepitó en todas direcciones. La hechicera se mantuvo firme y se enfrentó al príncipe asgardiano. No temo a tu rayo, Odinson, dijo desafiante. Tu magia no es nada comparada con la mía. No eres mi objetivo, bruja. Thor se hizo a un lado, dejando ver a Iron Man, ahora de nuevo en pie, con relámpagos que chispeaban a través de su armadura recargándola. Reservas de energía de la armadura al 214%, anunció Jarvis a Tony mientras le mostraba los sistemas de la armadura en la pantalla, provocando una sonrisa en el Vengador de Hierro. Acto seguido, activó sus propulsores y esquivó por poco un tajo del hacha del verdugo, para luego dispararle un rayo repulsor al pecho, que lo lanzó hasta dejarlo junto a su ama. Iron Man aterrizó y se reunió con los Vengadores, sin la presencia de Ant-Man. Acaben con ellos. Ordenó Iron Man mientras los Vengadores cargaban contra sus enemigos. La avispa disparó varios aguijones contra la hechicera, quien bloqueó el ataque con un escudo mágico. Luego, antes de que pudiera contraatacar, saltó para esquivar el golpe del martillo de Thor. Al mismo tiempo, el verdugo alzó su hacha para bloquear un puñetazo de Hulk, pero la fuerza del gigante verde resultó ser demasiado para él, quien salió despedido hacia atrás varios metros. Avispa voló hacia adelante disparando sus aguijones al rostro del verdugo, pero este los bloqueó con su hacha, que se iluminó de color azul. El bruto asgardiano clavó la hoja del hacha en el suelo y una ola de hielo se extendió hacia donde Hulk y Ultimate Suamfire cargaban. Al pisar el hielo, una capa de hielo los envolvió, atrapándolos en un bloque de hielo.
Antes de que Ultimate Swampfire pudiera siquiera pensar en descongelarlos, el verdugo corrió hacia ellos y, con un golpe de su hacha, hizo añicos el hielo, lanzando a ambos héroes por los aires. En el otro extremo del campo, Iron Man y Thor se enfrentaban a la hechicera. Tal como había afirmado, su poder mágico resultó ser superior al de cualquiera de ellos. Creó un escudo para bloquear otro golpe de Thor, esquivó ágilmente dos más antes de lanzar un rayo mágico contra el hombre del trueno, haciéndolo estrellarse contra el hombre gigante, que acababa de recuperar la consciencia, y arrojándolos a ambos a un lago cercano. Iron Man se abalanzó sobre ella y disparó sus repulsores contra la bruja asgardiana, pero esta simplemente se teletransportó unos metros hasta donde estaba. Iron Man continuó disparando una ráfaga de rayos repulsores, y cada vez la hechicera se teletransportaba, burlándose del héroe blindado. Tras otro intento fallido de alcanzarla, la hechicera alzó los brazos, que se envolvieron en una magia verde. Entonces Iron Man se vio rodeado por la misma aura, y con un rápido movimiento de muñeca, lo lanzó contra una estatua cercana. Mientras tanto, Avispa se burlaba del verdugo volando a su alrededor como un mosquito, picándolo por todas partes. El bruto asgardiano era tan grande y lento en comparación que podía esquivar fácilmente su hacha. Esto pronto resultó ser una simple distracción, ya que Hulk apareció de repente y le propinó un potente puñetazo en la cara al verdugo, lanzándolo por encima de los árboles. La hechicera, al ver esto y sabiendo que los Vengadores ya contaban con superioridad numérica, decidió igualar las cosas. Aunque hubiera preferido al cambiaformas por su versatilidad, ya le había lanzado el hechizo. Alzó la mano hacia Hulk, rodeando su cabeza con un aura verde. El gigante verde se giró hacia ella en trance, provocando una sonrisa en ella. «Destrúyelos a todos, criatura mía», ordenó mientras Hulk avanzaba hacia ella. De repente se detuvo, negó con la cabeza y fulminó a la hechicera con la mirada, lleno de odio. «Nadie controla a Hulk», rugió mientras golpeaba el suelo con el pie, provocando una onda expansiva que impactó directamente contra la hechicera, derribándola. Con ella en el suelo, los Vengadores aprovecharon la oportunidad. Iron Man disparó sus repulsores, Thor desató su rayo y Swampfire Supremo lanzó sus llamas azules. Todos los ataques convergieron en el lugar donde se encontraba la hechicera, causando una explosión masiva. Cuando se disipó el polvo, Iron Man, Thor y Ultimate Swampfire rodeaban el cuerpo inconsciente de la hechicera. Tenía varios rasguños y moretones, pero nada grave, lo que hizo que Ultimate Swampfire odiara la invulnerabilidad asgardiana. Un gemido de Giant Man, sostenido por la avispa, llamó la atención de los héroes. El hecho de que aún se moviera hizo sonreír al héroe del Ultimatrix. Finalmente comprendió que Iron Man tenía razón. Ninguno de los dos habría podido derrotar a esos villanos solo. Se necesitaba el trabajo en equipo para luchar. Claro que necesitaban mejorar, pero aún así se cuidaban mutuamente, como debe hacerlo un verdadero equipo. ¡Cuidado!, gritó Wasp de repente. Los demás se giraron, pero el hacha del verdugo los apartó de un hachazo. El bruto asgardiano cargó a la hechicera sobre su hombro y abrió un portal con su hacha, permitiendo que ambos escaparan antes de que nadie pudiera reaccionar. El hombre gigante y la avispa se acercaron a los demás mientras se recuperaban del ataque sorpresa. ¿Alguien quiere explicar de qué se trataba todo eso?, preguntó el hombre gigante, con una voz que reflejaba claramente el dolor que sentía. «Viejos enemigos de Asgard», explicó Thor. «La hechicera siempre ha encontrado placer en causarme dolor». ¿Es Tuexo algo así?, bromeó Fuego Pantano Supremo, quien luego accionó el dial del Ultimatrix, transformándose de nuevo en Fuego Pantano y luego en Ben. Thor ignoró la pregunta y se acercó a Hulk, que estaba a un lado con su característico ceño fruncido. «Has ganado, amigo Hulk», lo felicitó Thor. «Eres un guerrero formidable, pues pocos pueden resistir los encantos de la hechicera». Le tendió la mano a Hulk para estrecharla, pero el gigante verde solo gruñó. «Nada ha cambiado», afirmó. «Todos pensaban que era un monstruo salvaje. Iban a acabar conmigo. No son diferentes de Ross y Shield. Solo que ellos sí son honestos». Acto seguido, se dio la vuelta y se alejó. «Hulk, vamos», gritó la avispa. «Sí, no es así», concluyó Ben, intentando alcanzar al gigante de Jade. «He terminado», dijo Hulk, y luego saltó al cielo mientras su antiguo equipo lo observaba. «Bueno, el segundo día no ha sido muy prometedor», dijo Iron Man, mirando a los demás. «Volvamos a la mansión. Creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos descansar». Los demás asintieron, pero Ben seguía mirando hacia donde iba Hulk.
Aunque Hulk siempre se enfadaba con todos, Ben lo consideraba un amigo, e incluso aunque luchara contra ellos, siempre volvía para salvarlos. Ben sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Afueras de Nueva York, en las afueras de la ciudad, la tierra tembló cuando cierto gigante verde aterrizó con un estruendo ensordecedor. Hulk se quedó de pie donde había caído y miró hacia Nueva York. Realmente creía que el Vengador sería diferente, y aunque sabía que la hechicera lo controlaba y le mentía, sabía que jamás lo aceptarían. Antes de que pudiera saltar hacia atrás, oyó algo que se acercaba. Miró y vio una estela de polvo que se dirigía directamente hacia él a una velocidad asombrosa. Lo que fuera, se detuvo a pocos metros de Hulk, permitiéndole ver que lo perseguía. Se asemeja a un velociraptor semiblindado. Lleva ruedas negras en los pies y un casco con una visera en forma de X en su pecho lucía el conocido símbolo del reloj de arena. Luego tocó el símbolo con su mano con garras y, en un destello de luz verde, se transformó en Ben Tennyson. Hulk entrecerró los ojos y gruñó. Si intentas convencerme de que vuelva, pierdes el tiempo, dijo con amargura. Ben solo arqueó una ceja. Sabes que el trato de Fury conmigo es prácticamente el mismo para ti. Si dejas a los Vengadores, se desatará una auténtica cacería contra ti, declaró el héroe del Ultimatrix. Mejor que estar atrapado. Vamos, Hulk. ¿De verdad crees que Tony sería tan estúpido como para intentar atraparte? Puedes lanzar carretillas elevadoras como si fueran pelotas de béisbol. Puedes desgarrar acero como si fuera papel de seda. Eres el tipo más fuerte que conozco. Stark fue quien construyó esas armas que usaron para cazarme, dijo Hulk, acercándose al adolescente hasta quedar a escasos centímetros de él, obligando a Ben a estirar el cuello para mirarlo a los ojos. Aún así, todos piensan que soy un monstruo. Todos me odian y siempre me temerán. Con expresión triste, Hulk se dio la vuelta y comenzó a marcharse. No todos, dijo Hulk, deteniéndose. Mira, llevo una semana en este universo. La primera vez que te vi, luchamos codo a codo contra Gravatón, y por el tiempo que hemos pasado juntos, puedo decir algunas cosas sobre ti. Este Hulk enloquecido al menos lo miró. Ben continuó. Eres impulsivo, testarudo, siempre recurres a los puños, tienes un problema de ira que haría palidecer a un Apoplejo, pero también me has demostrado que siempre haces lo correcto. Acabas de escapar de prisión y lo primero que hiciste fue venir a ayudarnos. Y ahora mismo, aunque pensabas que te odiábamos, volviste para salvarnos. Ben se acercó a Hulk. No importa lo que digan de ti, ni lo que tú digas de ti mismo. Para mí, eres un héroe. Los ojos de Hulk se abrieron de par en par. Era la primera vez que alguien lo llamaba así. Nunca pensó que alguien lo consideraría siquiera una persona amable, mucho menos un héroe, y ahora este joven, al que conocía desde hacía apenas una semana, decía que era un héroe. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Ben sacaba algo del bolsillo. Sé que hoy ha sido un día un poco ajetreado para ti y probablemente necesites un poco de espacio, dijo Ben. Pero por si acaso, quiero que tengas esto. A continuación, levantó lo que tenía en la mano. Era un pequeño dispositivo con forma de disco y un símbolo similar al del Ultimatrix. Este es un prototipo de comunicador que construí con la ayuda de algunos de mis alienígenas inteligentes, explicó el joven héroe. Iba a mostrárselo a Tony y esperaba que se convirtiera en el comunicador del equipo, pero esa idea se descartó por el tema de la tarjeta de identificación. Luego colocó el dispositivo en la mano gigante de Hulk. Si alguna vez tienes problemas o simplemente quieres hablar, puedes contactarme a través de eso. Hulk se quedó allí parado, mirando fijamente el aparato que tenía en la mano. Ben casi esperaba que lo aplastara y se marchara. En lugar de eso, guardó el comunicador en el bolsillo y se dio la vuelta. Gracias, murmuró Hulk lo suficientemente alto para que Ben lo oyera, y luego saltó a lo lejos. Ben observaba con una sonrisa. Claro que no había sido su mejor día de mudanza, pero al menos no había perdido a nadie. No había fracasado. Y ahora su futuro era más brillante que nunca. Una nueva aventura con un nuevo equipo.